¿Esperar lo hicimos? En ese momento, Ana, que ya había abierto el ascensor con la llave, asomó la cabeza con cautela. Al ver que el revisor se desvanecía, un suspiro de alivio apareció finalmente en su carita. Como confiaba plenamente en Caronte, cerró los ojos y corrió sin dudarlo. Sintió el calor que se extendía por sus pies. Aunque solo duró 3 segundos, le bastó para llegar al ascensor. Sí. Gracias a ti, Ana. Caronte también parecía haber sobrevivido a duras penas a un desastre. Sin perder tiempo, se agachó inmediatamente junto a la caja del botón. Mosca frotándose las manos con entusiasmo. JPG. Honestamente, su plan original durante esa pelea solo había sido derribar al enemigo, aprovecha el breve momento de tambaleo del conductor y escapa inmediatamente. Pero nunca esperó que la barra de salud de la criatura fuera tan frágil. Un disparo a la cabeza y solo 3 golpes cuerpo a cuerpo bastan para matarlo. En ese momento, Caronte no tenía ninguna razón para contenerse. Normalmente, los jefes eran solo un poco más duros que los monstruos comunes, pero su daño era aterrador. Por lo general, para cuando lograbas asestar el segundo golpe cuerpo a cuerpo, el jefe ya comenzaba a contraatacar. Incluso los jugadores mejor equipados solo podrían sobrevivir 1 o 2 segundos ante eso. ¿Y qué pasa con los traficantes de cuchillos? Un solo golpe significaba la muerte. Esta victoria se debió enteramente a los zapatos de cristal de Ana. Sin esos 3 segundos de escudo invencible que le brindaron una oportunidad inesperada para aturdir a Caronte, este no habría tenido ninguna posibilidad. Esa reacción instintiva en un momento crítico le salvó la vida. Si hubiera perdido el reloj de bolsillo. Si su movimiento hubiera sido ligeramente impreciso. Si su ritmo de ataque hubiera fallado. Cualquiera de las innumerables posibilidades lo habría enviado instantáneamente de vuelta a su escondite. La suerte y el instinto de combate eran indispensables. Señor Caronte, ¿no nos vamos ya? Ana miraba nerviosamente hacia atrás. El conductor estaba muerto, sí, esos pero Ángeles tal vez no. Aún no se había recuperado del shock y solo quería escapar de allí cuanto antes. Ya voy, ya voy. Para entonces, Caronte ya había terminado de saquear la caja. Premio mayor. Premio mayor absoluto. Como cabría esperar de un jefe. Nombre. Reloj de bolsillo de oro del gerente de la gula. Tipo. Accesorio. Calidad. Oro. Precio de reciclaje. 3.500.000 monedas 0. Recuento de usos. Permanente, 1, 1. Efecto 1. Mientras esté equipado, la duración de todos los potenciadores temporales del portador aumenta en un 50%. Efecto 2. Aplasta el reloj de bolsillo para revertir el estado vital del portador a los valores de 5 segundos antes. Tras su uso, el objeto queda destruido permanentemente. Nota. Intentó que el banquete fuera perfecto, haciendo retroceder las manecillas una y otra vez hasta que el tic-tac ahogó por completo el pensamiento mismo. Vale la pena. Ya fuera que lo vendiera o lo usara él mismo, se trataba de un artículo absurdamente práctico. Y el precio también fue sumamente satisfactorio. Esta carrera había sido un gran éxito. Tras entrar en el ascensor, Sharon localizó con precisión el botón etiquetado como un F vestíbulo entre las innumerables opciones y lo pulsó sin dudarlo. En cuanto a los demás pisos, placer, sueños, futuro, cielo, amar. Todos parecían tentarlo a elegirlos a ellos en su lugar. Pero Caronte no vaciló ni un ápice. Ya había pasado demasiado tiempo en ese lugar. Estaba cansado. Mientras tanto, Ana se aferraba con fuerza a la gran mano de Caronte. Su pequeño cuerpo se apretaba contra su pierna. En un espacio tan reducido, no sentía la menor seguridad. Solo el calor de Caronte logró calmar su corazón. Timbre. Cuando el ascensor llegó a su destino, las puertas se abrieron lentamente y una oleada de calidez los recibió. Caronte no se marchó inmediatamente. Primero observó con atención el entorno exterior. Este lugar parecía el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Una iluminación brillante lo iluminaba todo, sin dejar prácticamente ningún rincón oscuro. Enormes candelabros de cristal proyectaban una luz cálida y suave capaz de disipar toda la penumbra. El aire no desprendía ningún olor extraño. En cambio, se percibía el dulce aroma a pan recién horneado mezclado con algún incienso desconocido. Varias figuras humanas, parecidas a maniquíes, vestidas con elegantes trajes, permanecían inmóviles sobre lujosos sofás de cuero a ambos lados del vestíbulo, sosteniendo periódicos. Las enormes puertas de entrada se alzaban justo enfrente, pero permanecieron cerradas herméticamente. Evidentemente, aún quedaba un último paso antes de que pudieran marcharse. Vamos. Hay una última cosa que debemos hacer. Caronte tomó suavemente la mano de Ana y salió lentamente del ascensor.
El calor disipó al instante gran parte del frío y el miedo que aún se sentían en el cuerpo y la mente de Ana, y su expresión se relajó considerablemente. Sinceramente, estaba agotada. Los niños, por naturaleza, tenían mucha energía, claro, pero después de todo lo que había sucedido, el agotamiento mental se había convertido en su mayor carga. Necesitaba descansar desesperadamente. Frotándose los ojos soñolientos, siguió obedientemente a Caronte hacia la recepción. El mostrador era de madera de secuoya y estaba decorado con flores. Detrás, un recepcionista varón parecía casi completamente humano. Su sonrisa era deslumbrantemente educada. Demasiado educado. Si se observa con atención, su piel presentaba una sutil textura similar a la porcelana. Cuando los dos se acercaron, el recepcionista dejó su pluma, se inclinó ligeramente hacia adelante y habló con un tono perfectamente locutor. Buenas noches, estimados huéspedes. Bienvenidos al Hotel Mobius Grand. Parece que están bastante cansados. Está lloviendo y hace frío. ¿Les apetece un chocolate caliente? Nuestras galletas recién horneadas están riquísimas. Sírvanse, por favor. Mientras hablaba, sacó de repente una bandeja con 2 tazas humeantes de chocolate caliente y un plato de galletas aromáticas. Caronte se limitó a mirarlo en silencio, hasta que la sonrisa de la recepcionista se fue volviendo gradualmente rígida. ¡Oh, cielos! ¿Acaso hubo algún problema con nuestro servicio? Por favor, facilítenos su número de habitación y resolveremos el inconveniente de inmediato. Como compensación por las molestias, les ofrecemos a ambos huéspedes 7 días de vales de habitación gratuitos. Suficiente. Caronte lo interrumpió directamente. Con un tono que no admitía discusión alguna, dijo palabra por palabra. Procesen nuestro pago. Inmediatamente. Finalmente, la recepcionista guardó silencio. Se quedó mirando a Caronte durante varios segundos antes de volver a hablar. Ya que insisten en marcharse entonces, como estimados huéspedes de la habitación 404, ¿quedaron satisfechos con su estancia? Por favor, califiquen su estancia entre 1 y 5 estrellas. Me obsequió con un lujoso libro de comentarios y una pluma estilográfica dorada. Caronte extendió su mano. Luego ignoró por completo tanto el bolígrafo como el libro. En cambio, extendió la mano hacia el timbre dorado de servicio que había sobre el mostrador. Bajo la sonrisa forzada de la recepcionista, la pulsó sin dudarlo. En ese instante, la sonrisa de la recepcionista desapareció. Las cálidas luces del vestíbulo parpadeaban violentamente. Todos los maniquíes de la sala giraron la cabeza simultáneamente y los miraron fijamente. Incluso comenzaron a aparecer grietas en el rostro de la recepcionista. Ana abrazó con fuerza la pierna de Caronte. Pero en el segundo siguiente, todo volvió a la normalidad. ¡Qué vergüenza! La recepcionista recuperó la sonrisa como si nada hubiera pasado. Su compra se ha procesado correctamente. Esperamos volver a verle pronto. Detrás de ellos, las enormes puertas se abrieron lentamente. Más allá de ellos no existía nada más que una luz blanca pura. Vamos, dijo Caronte sonriendo mientras tomaba la mano de Ana. Generando informe de operaciones. Punto de extracción. Hotel Mobius Grand, entrada principal, una planta. Duración total. 4 horas 32 minutos. Misión de emergencia. La última entrega, completada. Calificación. C. Nota. Al menos lo entregaste con éxito. No está mal, novato. Aunque esperemos que el destinatario no presente una queja por las evidencias de daños causados por la colisión. Misión oculta. Pago, completada. Clasificación. S. Nota. Tu operación final fue impecable. No encontré ningún motivo para mantenerte atrapado permanentemente dentro del hotel. Misión oculta. Invasión del mundo interior, progreso 1/4. Clasificación. S. Nota. Con la salida oficial de la habitación 404, el Mobius Grand Hotel del mundo interior ha perdido su acceso al mundo de la superficie. El apartamento perfecto ahora lo considera su huésped más distinguido. Sin embargo, no se confíe. Aún quedan 3 mundos interiores iguales de injustos. Calificación general. A. Valor de extracción. 4.813.700 monedas 0. Cuando Caronte vio ese valor de extracción, quedó completamente paralizado. No es que nunca hubiera ganado tanto antes, pero esas incursiones siempre habían implicado equipo completo y ataques agresivos, y eso sin siquiera incluir los cálculos de pérdida de equipo. Esta vez, había entrado prácticamente sin nada. Una carrera a cuchilladas.
Aunque la zona 1 lo había sorprendido innumerables veces, especialmente por lo diferente que era su estilo de mapa en comparación con la zona 0, la conclusión final seguía siendo la misma. Aún se podría resolver todas las anomalías. Por muy terrorífico que pareciera un monstruo, en el momento en que mostraba una barra de salud, dejaba de ser un problema real. Y también, la próxima vez que entré en la zona 1, llevará todo el equipo necesario. Ese lugar da muchísimo miedo. Aún así, había sido una lección importante. Después de todo, fue la primera vez que se encontró con un segundo mapa. Naturalmente, había asumido inconscientemente que funcionaría de manera similar al primero. Ya no. A partir de ahora, cada nuevo mapa implicaba entrar con el equipo completo. Como mínimo, se necesitaba suficiente potencia para cargar. Mientras la luz los envolvía, dos figuras aparecieron frente a la puerta blindada. El aire frío y familiar rozó la nariz de Caronte, permitiendo finalmente que sus nervios tensos se relajaran un poco. Dios, cuánto extrañaba este lugar. Aunque no había pasado ni medio día, sinceramente me pareció que habían pasado años. De pie a su lado, Ana miró a su alrededor con curiosidad. ¿Así que aquí es donde vive el señor Caronte? El escondido tenía una estética de refugio industrial y ocupaba solo unos cientos de metros cuadrados, pero estaba extremadamente limpio. No había ni un solo trozo de basura por ninguna parte. Incluso si Caronte derramaba café accidentalmente, el escondite se limpiaba automáticamente sin dejar rastro. Aunque no parecía lujoso, Ana notó inmediatamente algo importante. No había absolutamente nada de polvo en ninguna parte. Ni siquiera en el suelo. Solo eso la hizo sentir increíblemente cómoda. Sí, respondió Caronte. Puedo garantizar que aquí no hay monstruos. Es completamente seguro. Señor Caronte, ¿puedo echar un vistazo? La mirada de Ana se dirigió hacia la sala de estar de Caronte. Era sencilla y modesta, pero transmitía una singular sensación de vida real. Seguro. Caronte sonrió mientras la veía alejarse. La verdad es que en esa habitación destartalada no había mucho que ver aparte de lo básico. Tal como Caronte esperaba, Ana había regresado con éxito al escondite junto a él. Exactamente igual que Nayuta en aquel entonces. Ah, claro, Nayuta era la chica Nike que había entrado accidentalmente en la zona 0 anteriormente. Pero la zona 0 era un territorio extremadamente familiar para Sharon. En aquel entonces, básicamente había guiado a Nayuta hasta allí y la había llevado sana y salva al escondite. Lo único extraño fue que, tras activar el modo disfraz junto con él, Nayuta desapareció. Incluso después de regresar esta vez, seguía sin aparecer. Eso ya le había molestado antes. Pero ahora, después de conocer a Ana, finalmente lo entendió. Probablemente Nayuta ya había regresado al lugar al que pertenecía originalmente. Después de todo, chicas como ellas habían entrado en este mundo por accidente. Una vez que Caronte las sacó del mapa, volver a salir por una ruta adecuada probablemente las devolvió a su propio mundo. Lo que significaba, el único jugador verdadero en la zona 0 era probablemente el propio Caronte. Jejeje, hora de revisar mis recompensas. Además del botín valorado en 4,8 millones, todavía tenía otros 500.000 esperándole en su correo. Una operación arriesgada con un beneficio neto superior a los 5 millones. Una auténtica locura. Y si incluyera el fragmento del espejo verdadero que Ana le dio, junto con los zapatos de cristal que ella llevaba, el valor total se volvería aún más absurdo. El escondite era completamente seguro, así que Caronte dejó que Ana deambulara libremente mientras él guardaba el fragmento del espejo verdadero y el reloj de bolsillo dorado en la sala de colecciones. Artículos como estos jamás podrían venderse. Después, se dirigió a la máquina expendedora y vendió todos los demás artículos que había recogido en la zona 1. Todo excepto el uniforme de mensajero dañado. Tras regresar a la zona 0, toda la suciedad que cubría el atuendo había desaparecido por completo, devolviéndole el mismo aspecto limpio que tenía cuando lo encontró por primera vez. El uniforme había demostrado tener efectos sorprendentemente especiales dentro de la zona 1, por lo que Sharon decidió guardarlo para futuras expediciones allí. Saldo de monedas 0. 103.453, 1.205.322. Excluyendo los artículos no vendibles, sus ingresos actuales eran suficientes para financiar 2 equipos completos falsos y medio, o un equipo completo auténtico y medio. Pero eso ya era más que suficiente. Zona 1, ya verás. Caronte ya se estaba crujiendo los nudillos, completamente preparado para enfrentarse como es debido a ese lugar maldito la próxima vez. Entonces, de repente, un fuerte estruendo resonó desde la sala de estar. Caronte se quedó congelado. Su cuerpo se movía más rápido que su cerebro mientras corría hacia la fuente a toda velocidad.
En su limpio catre militar, Ana ya se había desplomado medio dormida, con aspecto de estar a punto de desmayarse en cualquier momento. Pero al lado de la cama, había aparecido una puerta. Una puerta literal. De repente, se había materializado en la pared que antes estaba vacía. El ruido anterior aparentemente provenía de su apariencia. ¿Qué demonios? Caronte miró fijamente sin expresión. Había vivido allí durante tanto tiempo, pero nunca había visto que la vivienda se ampliara. En realidad, no solo la sala de estar. Ninguna zona del escondite se había expandido jamás. ¿Eso tiene sentido? No, en absoluto. Aún así, Caronte no sospechaba de ninguna mala intención. Si aquel lugar hubiera querido matarlo, habría muerto hace mucho tiempo. Tras echar un vistazo a Ana, que de alguna manera había dormido completamente a pesar del ruido, abrió la puerta de golpe. Más allá se extendía un pasillo brillantemente iluminado por luces fluorescentes. No había ningún ambiente sombrío. A ambos lados del pasillo había dos puertas. La puerta de la izquierda era de madera e incluso desprendía una leve y agradable fragancia. Un letrero sobre ella decía, biblioteca. En el lado derecho había una puerta de cristal que se podía abrir simplemente empujándola. Incluso sin entrar, Caronte ya podía ver varias máquinas recreativas cerca de la entrada. El letrero que estaba encima decía, sala de entretenimiento. ¿Qué? Caronte se sumió en profundos pensamientos. ¿Podrían haber aparecido estas habitaciones por culpa de Ana? No entró imprudentemente en ninguna de las dos habitaciones, sino que salió al exterior. ¿Cuántas sorpresas le ocultaba a un sonecero? En el refugio no existe el concepto de mañana. Pero Caronte nunca tuvo que preocuparse por perder la noción del tiempo. El reloj del refugio era absolutamente preciso. Si tenías una clase a las 8 de la mañana, la alarma resonaba por todo el refugio a menos que te despertaras y la apagaras con una orden de voz bien pronunciada. Por supuesto, esta característica era prácticamente inútil para Caronte. Él nunca escatimaba en horas de sueño. Si quería dormir, dormía todo el tiempo que le apetecía. Puede que hubiera perdido su libertad personal, pero al menos en este sentido, seguía siendo libre. El refugio nunca lo obligó a hacer nada. Simplemente le presentarán opciones. Si actuaba en consecuencia o no, dependía enteramente de Caronte. Si quería holgazanear, simplemente podía conseguir un poco de dinero en la zona cero cada día y vivir sin preocupaciones el resto de su vida sin siquiera tener que luchar en serio. Pero si quería hacerse más fuerte y afrontar mayores retos, podía mantenerse lo suficientemente ocupado como para no tocar nunca el suelo con los pies. Caronte optó por la segunda opción. Si la repentina aparición del modo disfraz no hubiera ocurrido, en 1 o 2 años, cuando el dinero perdiera sentido por tener demasiado, probablemente se habría convertido en un ermitaño, tumbado en el refugio en todas las posiciones posibles. La aparición del modo disfraz finalmente trajo un cambio a la hasta entonces estancada zona cero. El primer gran cambio fue la aparición de la zona 1. Aunque el mapa era extraño y aterrador, innegablemente tenía un aire refrescante de novedad que captó su atención. Si no ocurría nada inesperado, probablemente pasaría mucho tiempo explorando la zona 1 a partir de ahora. Evidentemente, la misión oculta invasión del mundo trasero era la trama principal de este mapa. Durante su incursión con cuchillos, Sharon había completado accidentalmente una parte, y era solo cuestión de tiempo antes de que resolviera las 3 restantes. Finalmente, la llegada de Ana había provocado de alguna manera la aparición de 2 nuevas habitaciones dentro del refugio, que hasta entonces permanecía inmutable. La implicación era obvia. Aunque aún no supiera si ambas cosas estaban directamente relacionadas, al menos demostraba una cosa. El refugio podría cambiar. Si se quedara ahí tumbado para siempre, pasaría toda su vida atrapado en este refugio inmutable. Y eso sería aburrido. En general, Caronte estaba sumamente satisfecho con la situación actual. Al menos, por fin tenía algo que esperar con ilusión. Es hora de levantarse. Caronte se levantó de la cama. La pequeña cama al otro lado de la habitación ya estaba vacía, con la manta y la almohada cuidadosamente dobladas. Sin duda, el niño había recibido una excelente educación. Sí, él y Ana dormían en la misma habitación, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Los muebles comprados en el refugio aparecían automáticamente dentro de la habitación y no se podían sacar manualmente. Lo único que Caronte podía cambiar era la disposición de los muebles. A Ana no le importaba. De hecho, dormir en la misma habitación que Caronte le daba una gran sensación de seguridad.
Incluso la noche anterior, cuando Caronte llegó tarde, se mantuvo despierta obstinadamente leyendo cuentos a pesar del sueño, insistiendo en esperar a que él regresara antes de irse a dormir. El impacto que los Raptures, y la Zona 1, tuvieron en ella fue incluso más profundo de lo que él había imaginado originalmente. Sin embargo, la mañana era un asunto completamente distinto. Buenos días, señor Caronte. Dos coletas plateadas se balanceaban cerca de la estufa. Con un pequeño delantal, Ana revolvía algo dentro de una olla de barro mientras miraba de vez en cuando el libro de cocina que tenía a su lado. Por favor, tome asiento. Estará listo en breve. Al tercer día de llegar al refugio, Ana ya se encargaba de preparar las comidas para ambos. La razón era sencilla. A Caronte no le importaba mucho la comida, siempre y cuando supiera bien. Así que, para su primera comida, le sirvió una hamburguesa doble con queso y bacon. Segundo plato. Estofado de ternera picante. Tercera comida. Un plato de rosquillas rellenas de crema. La pequeña Ana estaba bajo una presión inmensa. Al menos en su opinión, si esto continuaba, las cosas que no deberían volverse más redondas, sin duda empezarían a serlo. No, bajo ningún concepto podía permitir que Caronte siguiera preparando comidas poco saludables a su antojo. Así pues, se refugió en la biblioteca, pasando un día entero leyendo libros de cocina antes de empezar a reorganizar los menús del albergue. Aunque solía ser una jovencita mimada que nunca hacía las tareas domésticas, las chicas a menudo se esforzaban muchísimo por mantener su belleza. Cuando Ana pidió mejorar las comidas, Caronte simplemente le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y la dejó hacer lo que quisiera. Si aún tenía hambre, siempre podía comprar comida extra en la máquina expendedora. Para ella, asumir algunas responsabilidades era un buen comienzo. Aunque probablemente no se quedaría mucho tiempo, Ana acabaría regresando a su propia línea temporal. Caronte nunca tuvo la intención de tratarla simplemente como una invitada. No había ninguna razón profunda detrás de ello. Era simplemente el instinto protector de un adulto hacia una niña. No quería que Ana sintiera que simplemente vivía bajo el techo de otra persona. Aunque el tiempo que pasaron juntos fue breve, él quería que ella lo disfrutara con felicidad. El desayuno de hoy consistió en una sopa de arroz con huevo centenario y cerdo, preparada por la propia Ana. Estaba sorprendentemente buena, y Caronte se bebió 3 tazones grandes de una sola vez, lo que hizo que Ana se llenara de alegría. Como cocinera principiante, sus platos eran sencillos, pero el reconocimiento la llenaba de una alegría inmensa, sobre todo porque era Caronte quien la elogiaba. Esto la motivó aún más a estudiar nuevas recetas. Al principio, ella solo quería comidas más saludables. Pero tras el gesto de aprobación de Caronte, los objetivos del niño habían cambiado sutilmente de rumbo. Después del desayuno, Ana limpió la cocina y volvió a desaparecer en la biblioteca con un libro de cocina en la mano. Caronte rara vez leía, así que el lugar se había convertido prácticamente en su paraíso personal. Las estanterías eran enormes, algunas incluso de varios pisos de altura, pero para Ana esto no suponía ningún problema. Los zapatos de cristal le permitían moverse por la biblioteca como pez en el agua. Sin necesidad de herramientas, podía caminar libremente por todos los niveles de las imponentes estanterías y coger los libros que quisiera. Lo cual fue bueno. Ana tenía sus propios asuntos que atender, mientras que Sharon entró tranquilamente en la zona 0 una vez más y comenzó otra incursión con cuchillos. Algunas personas podrían preguntarse por qué no iba a la zona 1 en su lugar. Bueno, porque la zona 1 era demasiado peligrosa. Si Ana no hubiera estado allí durante su anterior incursión con cuchillos, olvídese de ganar 5 millones. Sus posibilidades de aparecer y morir inmediatamente habrían sido ridículamente altas. Ese lugar no era para nada adecuado para ganar dinero con ataques a cuchilladas. Era un mapa diseñado para que maníacos de asalto completamente equipados sembraran el caos. Traficar con cuchillos en la zona 0 podría haber sido aburrido, pero al menos los ingresos eran estables. Además, Sharon tenía un objetivo a corto plazo. Tras regresar de la zona 1, echó un vistazo distraídamente a la máquina expendedora. Después de todo, habían aparecido tantas cosas nuevas, ¿no debería actualizarse también el inventario de la tienda? Y, efectivamente, encontró algo nuevo. Nombre: moneda del barquero del Estigia. Tipo: elemento vinculado. Calidad: rojo. Precio: 10 millones monedas 0. Usos: 1. Puede reparar la durabilidad usando 1.000.000 de monedas 0. Efecto 1. Mientras se lleva puesto, activa la visión Estigia. Los cadáveres que estén a la vista recibirán la marca barquero. Efecto 2. Se pueden lanzar monedas a los cadáveres marcados con Ferriman, transformándolos en cajas de botín de compañeros de equipo.
Descripción. Según la antigua costumbre, los muertos pueden entregar todas las riquezas que llevan consigo y pedirle al vaquero que los lleve al otro lado de la costa lejana o tal vez. Caja de botín de equipo. Cuando Caronte vio esas 3 palabras, decidió que tenía que conseguir esa moneda sí o sí. Como su nombre indica, este objeto transforma a un personaje fallecido en la caja de un compañero de equipo. La característica especial de la caja de compañero es que puede recuperar el equipo y los consumibles de dicho compañero. Su utilidad principal radica en permitir al usuario obtener el equipo vinculado, los consumibles especiales e incluso objetos raros de otros jugadores. Pero eso no era lo que le importaba a Caronte. Porque la caja de botón del equipo generaría una placa de identificación para perros, y eso era lo que él buscaba. No subestimes esta placa de identificación. En la zona 0, una placa de identificación es vital. Sharon había registrado la suya en la zona 0, por lo que cada vez que moría, podía reaparecer en el escondido. Podría llevar la placa de identificación de su compañero de equipo de vuelta al escondite y completar el proceso de registro. A partir de ese momento, Caronte solo podía adivinar. Al no existir precedentes, solo podía avanzar paso a paso, pero las probabilidades de éxito eran altas. El mejor resultado sería que pudiera dejar que los muertos revivieran en el escondite. Este objeto y la panacea funcionan en 2 direcciones diferentes. Uno puede restaurar completamente la salud mientras quede un respiro. El otro puede revivir a alguien incluso si ya está muerto. Ambas tienen que ver con rescatar personas de la muerte, pero la segunda es más directa. Básicamente consiste en ir al inframundo y arrastrar a una persona registrada como muerta de vuelta a la zona 0. Existe otra diferencia. El primero aún vive en su propio mundo, mientras que el segundo queda atado a la zona 0 y podría tener que vivir como Caronte para siempre. Quizás por eso su precio es mucho menor que el de la panacea. Pero aún así, es mejor que estar muerto, ¿verdad? Esto es una auténtica carencia, una carencia total. Claro que la mejor opción es la panacea, pero si no llega a tiempo, la moneda del río Estigia es la única alternativa. Cuantas más tarjetas de respaldo, mejor. Puede que 10 millones de monedas de la zona 0 hubieran hecho dudar a Caronte en el pasado, pero después de una reciente racha de 5 millones, se había vuelto algo insensible a la cifra del millón. 1 millón por los derechos de resurrección, más un espacio extra como pago, y luego 100.000 por cada espacio adicional. Este artículo vale absolutamente lo que cuesta. Merece su rareza de nivel rojo. En resumen, sus prioridades habían cambiado. La moneda del río Estigia se ajustaba claramente mejor a sus necesidades actuales. Volvió a entrar en la zona 0 y comenzó otra carrera. Valor de extracción. 493.800 monedas de la zona 0. Ni siquiera 500.000 en un día. Según las tasas de obtención habituales en la zona 0, esto era aproximadamente el promedio por partida. Lo máximo que había conseguido hasta entonces era alrededor de 700.000. Ahora su patrimonio neto superaba los 4 millones. Desde que supo de la moneda del río Estigia, Caronte había empezado a sentir una emoción sutil llamada ansiedad. 1 millón ya no era tan inalcanzable como los 15 millones de la panacea, pero precisamente por ser alcanzable, se había convertido en una máquina agrícola sin cerebro. Entrar, saquear, matar, extraer, vender. Entrar, saquear, matar, extraer, vender. Entrar, saquear, matar, extraer, vender. Al principio, seguía comiendo con Ana, disfrutando de sus pequeños platos creativos, pero ahora su comida se había convertido en barritas energéticas y agua que conseguía en la zona 0. Porque era lo más eficiente. Ya no permitía ningún riesgo de fallo en la extracción, permaneciendo dentro de la zona 0 todo el día solo para extraer de forma segura y constante cada componente, cada tornillo y cada moneda. Normalmente, Ana lo esperaba en la entrada o le contaba lo que había leído ese día o con qué platos estaba experimentando. En esos momentos, sus ojos brillaban. Pero hoy, el entorno estaba en completo silencio. No, no solo hoy. Caronte se dio cuenta de repente de que no había hablado con Ana en 2 días. Ayer y anteayer, regresó demasiado agotado para hacer nada. El cansancio físico no era un problema, pero el agotamiento mental solo le hacía desear descansar. Tras engullir rápidamente la comida que ella le había preparado, se fue a dormir. Antes de quedarse dormido, oyó vagamente a Ana entrar en la habitación en silencio, pero pronto perdió el conocimiento. «Ana». Llamó, pero no obtuvo respuesta. Alzó la voz y se dirigió a la sala de estar. Sobre la mesa, vio una cena cuidadosamente preparada, nutricionalmente optimizada para sus carreras de alta intensidad.
Parecía que la comida de ayer también era similar, solo que con un tipo de carne diferente. Cerdo. El día anterior, carne, si no recordaba mal. Aunque ya tenía mucha hambre, no comió de inmediato y en su lugar salió corriendo. El escondite no era grande, y él ya tenía una idea de dónde podría estar Ana, pero se dio cuenta de que no había ido a verla ni una sola vez. De pie frente a la puerta de la biblioteca, dudó. Tal vez había subestimado su fragilidad. Tal vez Ana era realmente fuerte. O tal vez no le importaba en absoluto su presencia. Apartó ese pensamiento. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, sabía que ninguna de las dos cosas era cierta. Ella necesitaba compañía, y él se había olvidado de darle lo que necesitaba. Ana aún era una niña. Todavía no era madura. Caronte no debería tratarla como a una adulta, como a Nayuta. Abrió la puerta de madera con cuidado, procurando no asustar a nadie. En el interior, la biblioteca era tenue y cálida, con música jazz suave que creaba un ambiente tranquilo y acogedor. Parecía el lugar perfecto para leer, o incluso para echarse una siesta en un rincón del sofá. Buscó entre los estantes y finalmente encontró la pequeña figura plateada. Una niña pequeña estaba acurrucada entre los libros, ya dormida. Como un gatito callejero. Bajo la tenue luz, Ana parecía más delgada que antes. Sus pestañas plateadas temblaban incluso mientras dormía, y sostenía con fuerza un grueso libro de tapa dura. Título: La princesita. No era exactamente un cuento de hadas, pero su historia era bastante similar a la suya. Antes de conocer a la mujer abusiva del cuento, Ana había conocido a Caronte, pero al igual que la protagonista, seguía recorriendo el camino de la soledad. Para una niña de su edad, la soledad podría tener un impacto profundo. Sobre la mesa había galletas cuidadosamente dispuestas, una tetera de té rojo y 2 tazas, pero el té ya se había enfriado. Probablemente ella quería compartirlo con Caronte, pero él nunca regresó. Era limpia y ordenada, y aparte de Caronte, no le quedaba nadie en quien confiar. Y él, la persona de la que ella dependía, había olvidado que ella seguía siendo solo una niña que necesitaba compañía. Al observar su rostro dormido, ligeramente inquieto, Caronte tomó una decisión en silencio. Ana, Ana. Caronte sacudió suavemente el hombro de la niña, pero inconscientemente temía usar demasiada fuerza y asustarla. Aunque la temperatura de la biblioteca se mantenía constante y confortable, dormir acurrucado entre libros de esa manera seguía sin ser agradable. Un leve murmullo rompió el silencio. Ana abrió lentamente los ojos, aturdida. Al principio, sus pupilas estaban vacías, pero enseguida se fijaron en la persona que tenía delante. Caronte, señor. Al verlo, pareció despertar al instante, sus ojos entrecerrándose formando medias lunas. Buenos días. Era obvio que estaba muy feliz, solo con ver a Caronte al despertar. Señor Charon, he aprendido algunas recetas nuevas estos últimos días. Son más que suficientes para sus carreras de zona cero de un día completo. Puedo prepararlas ahora mismo. Además, la máquina expendedora es demasiado alta, así que quería conseguir un taburete pequeño para subirme. Usar libros es realmente. La voz de Ana era suave y débil, pero su alegría era claramente visible. Creo que parecía útil a Caronte, era su mayor felicidad en ese momento. Antes de que pudiera terminar, Caronte la atrajo así en un fuerte abrazo, presionando su mejilla contra su pecho. Gracias, Ana. Gracias. Expresó su gratitud con seriedad y sinceridad, sin la menor impureza. ¿Qué es esto de repente? La voz de Ana se fue apagando hasta ser apenas audible. Su cabeza plateada descansaba sobre su pecho, sintiendo en silencio su calor y el latido claramente perceptible de su corazón. Se percató de que el ritmo cardíaco de Caronte era ligeramente más rápido de lo normal. Eso significaba que él también estaba nervioso. Ana, hoy no cocinemos. Tras un instante, Caronte la apartó suavemente de sus brazos, sujetándola por los hombros y mirándola a los ojos. Vamos a jugar. Ana parpadeó. Pero la cena aún no ha. Hoy vamos a darnos un capricho. Incluso las dietas y el entrenamiento tienen días libres, ¿verdad? Está científicamente comprobado. Entonces vámonos. Aunque no entendía por qué de repente se le había ocurrido esa idea, naturalmente no puso ninguna objeción. En realidad, no le importaba lo que hicieran allí. Solo sabía que, mientras estuviera con Caronte, parecía todo estar bien. Sala de entretenimiento. Era la primera vez que Caronte y Ana entraban en la sala de entretenimiento. Después de todo, Charon ya tenía consolas de videojuegos y una computadora en su habitación, así que no solía necesitar venir aquí.
Además, últimamente se había centrado en las incursiones en la zona cero. Solo después de entrar, Caronte se dio cuenta de que las máquinas recreativas visibles desde la entrada eran solo un señuelo. No es que fueran falsas, eran reales. Estas máquinas recreativas de marca desconocida contenían juegos de la antigüedad, de la época moderna e incluso de mundos paralelos desconocidos. Simplemente ojearlas era abrumador. Incluso podían ejecutar títulos AA en alta definición, desplegando automáticamente los mandos desde abajo. Pero estas máquinas recreativas universales no eran más que un aperitivo. Más adentro, todo cambió por completo. Delante había un sistema de visualización virtual de pared completa similar al que había visto en la habitación del hospital de Lillywhite, pero mejorado a un nivel de realismo totalmente diferente. Se podían generar entornos completos automáticamente. No había nada que no pudiera simular. Una vez generado, parecía indistinguible de la realidad. Solo al extender la mano se podía sentir la pantalla, como una pared invisible. Por cierto, Sharon generó una vez aleatoriamente una imagen de la Tierra siendo engullida por un agujero negro, lo que asustó mucho a Ana y hubo que apagarlo inmediatamente. Después de eso, la generación de ambiente quedó en manos de Ana, quien eligió algo parecido a un paraíso fantástico al estilo Disney en su máximo esplendor, con una suave brisa y una cálida luz del sol. Y entonces llegó el equipo favorito de Caronte. Cápsulas de inmersión total inmersivas. 2 unidades, una grande y otra pequeña, como si hubieran sido hechas a medida para ellas. Caronte inmediatamente llevó a Ana adentro. Básicamente, esto hizo realidad el sueño de Sharon de un juego en primera persona. Cualquier género, incluyendo juegos existentes o incluso estilos imaginarios, podía simularse en primera persona. Incluso podían jugar juntos en línea. También existía un modo cine con vista de Dios para una visualización inmersiva, aunque no era posible interactuar con los personajes. Además, había zonas de relajación totalmente personalizables, estaciones de comida y bebida que podían generar comidas a pedido, sistemas de juegos de mesa holográficos, rincones para la creación de música y arte, y mucho más. Sobre todo la zona de relajación que te permite tumbarte en un paraíso de fantasía bajo el sol. A Ana le gustó tanto que Sharon, que originalmente planeaba jugar en las cápsulas, acabó tumbado allí con ella a regañadientes durante horas. Cuando finalmente salieron de la sala de entretenimiento, ambos seguían algo reacios a marcharse, pero ya habían pasado 3 días dentro y casi habían olvidado su propósito original. Lo siento, señor Caronte. Terminé haciéndole pasar tanto tiempo aquí por mi culpa, dijo Ana tímidamente. En otro tiempo había soñado con ser una dama refinada, pero estos últimos días había sido todo menos refinada. Completamente despreocupada con Caronte, divirtiéndose tanto que se olvidó de sí misma. Le estás dando demasiadas vueltas. Pasar tiempo contigo no es para nada una pérdida de tiempo. Además, yo también me divertí, ¿no te das cuenta? Caronte parecía incluso más reacio que ella. Ya lo sé, respondió Ana en voz baja, un poco avergonzada pero también divertida. Era la primera vez que veía ese lado infantil de él. Perder en los juegos y negarse a aceptarlo, frustrarse por las bajas puntuaciones en el canto, casi vomitar por un batido de donut americano demasiado dulce, revolcarse en césped artificial hasta caerse por una pendiente mientras gritaba. Parecía un niño grande y juguetón. Algo que ella misma aún no comprendía, comenzó a formarse silenciosamente en su interior. Este lugar, creo que deberíamos clausurarlo temporalmente. ¿Qué opinas? Caronte miró fijamente la puerta de la sala de entretenimiento. Parecía normal, pero esas máquinas recreativas eran como demonios que susurraban. Vamos, juega un poco más. Estoy de acuerdo, necesitamos restricciones, sin duda. De lo contrario, el señor Caronte nunca alcanzará su objetivo, dijo Ana con seriedad. 10 millones. Caronte alzó un dedo, con expresión solemne. Cada vez que consigamos 10 millones de monedas de la zona cero, podremos desbloquear este lugar una vez. Esa es la regla. Está decidido. Sin darse cuenta, ya habían transcurrido los 30 días de período de espera. Esto también significaba que el tiempo de Ana en la zona cero había llegado a su fin. No es que Caronte no quisiera retenerla, sino que simplemente no podía fabricar una placa de identificación. Eso significaba que Caronte no podía llevarla consigo en las incursiones diarias a la zona cero ni en los asaltos a gran escala. Nadie sabía qué le ocurriría si moría. Los enemigos del PNJ eran despiadados. Sharon podría esquivarlos él mismo, pero no podía garantizar que Ana sobreviviera a sus disparos. A menos que la encerrara en el escondite para siempre y la aislara de todos los demás, pero Caronte no podía hacer eso. Ella no era un canario en una jaula.
Ella aún tenía su propia vida, y una vez le había dicho emocionada que quería convertirse en una diosa de la victoria. Como humana común y corriente, podría morir rápidamente, pero si se convierte en una Nike, su futuro podría volverse ilimitada, o todo lo contrario. Caronte no interferiría en la decisión de Ana. Simplemente respetaría su sueño. En el último mes, ya la trataba como a una hermana pequeña. Cada vez que volvía de correr, le esperaban comidas cada vez más elaboradas y equilibradas, resolviendo así el dilema universal de qué como hoy. Pero después de esto quizás. Para entonces, su saldo había superado los 10 millones de monedas de la zona cero. Era hora de canjearlas por ese artículo. Y luego, que Ana regresó. A diferencia de Nayuta, esta vez él le tomaría la mano con fuerza y la entregaría personalmente al cuidado de alguien de confianza. En cuanto a Nayuta, bueno, tal vez haya una oportunidad de volver a encontrarse en el futuro. Probablemente. Ni siquiera sabía de qué época era ese Nike. Señor Caronte, la cena está lista. Mientras permanecía indeciso frente a la máquina expendedora, la suave voz de Ana provino de detrás de él. Un mes todavía no era suficiente para que ella empezara a llamarlo Oni-chan, ¿eh? Suspiro, realmente soy un inútil. Caronte suspiró y pulsó el botón de compra. Una moneda de plata grabada con extraños dibujos apareció en su mano. Sin grandes espectáculos, sin animaciones adicionales, sin regalos de celebración por gastar millones. La moneda de $1000 millones simplemente apareció en la palma de su mano. Moneda del río Estigia. A partir de entonces, esta se convirtió en su mayor basa. 1 millón por vida. Increíblemente valioso. Aunque solo podía salvar a una persona a la vez, era suficiente. La moneda de plata estaba completamente ligada a él. A menos que activara la visión del río Estigia, siempre regresaría a su mano sin importar dónde la lanzara. Cuando no la usaba, podía guardarla en su mochila como un accesorio. Con eso, incluso si algo le sucediera a Ana, él podría no, en primer lugar, no quería que le sucediera absolutamente nada. Él solo esperaba que, después de convertirse en una Nike, ella aún se acordara de él. ¿Y si ella lo olvidaba? Maldita, eso dolería un poco. Señor Caronte, ¿le preocupa algo? Ana ladeó la cabeza. Sentada en la silla, sus piececitos con zapatos de cristal se balanceaban suavemente, muy lindos. Caronte observó en silencio la comida que tenía delante. Era un conjunto de carnes cuidadosamente preparado, diseñado para satisfacer a la perfección sus necesidades energéticas de la zona cero. Ana, seguro que algún día te convertirás en una chef famosa, dijo Sharon con una sonrisa. Ser famoso, en realidad no importa, murmuró Ana. Para cocinar para Caronte, tuvo que empezar desde cero. Debido a su baja estatura, incluso necesitaba un taburete para alcanzar la encimera, y aún tenía que seguir las recetas al pie de la letra. Pero ya no era tan torpe como antes. Puede que aún le falte experiencia, pero con el tiempo se convertiría en la clase de chef que Caronte describió. Pero Ana nunca tuvo la intención de ganarse la vida con ello. Hablemos, Ana, dijo finalmente Caronte con dificultad. Sobre enviarte de vuelta. Ana se quedó paralizada. La luz en sus ojos se desvaneció casi al instante, y ella bajó lentamente la cabeza. La vida allí había sido demasiado feliz, tan feliz que había olvidado que no pertenecía a ese lugar. Ana, yo, acabo de recordar que todavía tengo libros que ordenar. Por favor, espere un momento. Antes de que pudiera terminar, Ana saltó de la silla y corrió hacia la biblioteca. Caronte se limitó a observar cómo su pequeña figura desaparecía de su vista, con una expresión compleja, mientras daba un bocado a la carne. Debería haber estado delicioso, pero ahora sabía a cera. Él no la siguió. Claramente ella necesitaba tiempo a solas. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. En el escondite, el tiempo no importaba. Dormías cuando querías, despertabas cuando querías. Finalmente, Ana regresó cargando una pila de libros. Todos ellos eran cuentos de hadas. Sobre la mesa, los fue colocando uno por uno. El Mago de Oz, Rapunzel, Blancanieves, Caperucita Roja. Estas fueron las inspiraciones detrás de los Nick existentes, que parecen sacados de un cuento de hadas. Y existían muchos más cuentos de hadas además de esos. Aunque sé que es imposible, sigo queriendo convertirme en una Nike de cuento de hadas. Se saltó todas las formalidades y fue directamente al grano. Tenía los ojos ligeramente rojos, era evidente que había estado llorando, pero Caronte fingió no darse cuenta. ¿A qué cuento de hadas crees que me parezco más? ¿Esto fue qué clase de situación es esta? Pero bajo su mirada, no pudo disuadirla. En realidad, los más adecuados para ti son Blancanieves, la princesa y el guisanteo Alicia en el País de las Maravillas.
Número 3 seguidas, incluso incluyendo Blancanieves, que ya estaba ocupada. Esto no fue casualidad. Fue su conclusión genuina tras observarla durante tanto tiempo. Especialmente Alicia en el País de las Maravillas. Encajaba a la perfección con su situación actual. ¿Acaso el escondite en sí no era, como esa madriguera de conejo? No, dijo Ana en voz baja. Ella le acercó un libro bellamente encuadernado. En la portada, una chica con zapatos de cristal bailaba con un príncipe. Cenicienta. Este soy yo. Ana esbozó una leve sonrisa. Desde algún lugar en el viento, una melodía desconocida parecía llegar flotando. 12 campanadas rompen la ilusión. Los zapatos plateados pierden su brillo. La calabaza se pudre, los ratones huyen. El viento de medianoche congela la añoranza. Por favor, no me sueltes, no te vayas. Al final, donde la magia se desvanece. Solo soy un niño descalzo, de pie solo entre las cenizas. Caja de mierda. Caronte miraba fijamente la tableta que, desde que la obtuvo, nunca había logrado encenderse. Hasta ahora, todos los objetos de rareza roja habían poseído un poder absurdo y capaz de desequilibrar el juego, incluyendo la panacea, los zapatos de cristal y la moneda del río Estigia. Pero entre todos los objetos que poseía, esa cosa llamada caja de mierda era la única cuyo propósito no lograba comprender en absoluto. No se podía encender, no se podía destruir y ni siquiera se podía reparar en el sentido convencional. El agujero de bala no la había penetrado, pero sí había dañado claramente la pantalla. Sin embargo, cuando Caronte intentó dañarla aún más para probar su reacción, descubrió que incluso la pantalla agrietada era tan dura como el acero, como si el cofre Shitim hubiera sido fabricado precisamente en ese estado. La descripción del artículo también le molestó mucho. De un mundo destruido. ¿Y quiénes eran exactamente ellos? En resumen, cada vez que Caronte lo miraba, se sentía completamente perdido. Señor Caronte. En ese momento, dos coletas plateadas se asomaron por la habitación. La pequeña Ana llevaba una mochila pequeña y parecía una niña de primaria lista para ir a clase. ¿Listo? Sharon salió de sus pensamientos, levemente, conectó casualmente la caja de mierda a un cargador y se puso de pie. Aunque sabía que probablemente no funcionaría, ¿y sí? ¿Y si simplemente requiriera una cantidad absurda de electricidad para encenderse? Si lo dejaba enchufado para siempre, eventualmente se cargaría, ¿verdad? Probablemente. Llegados a ese punto, de todos modos no tenía mejores ideas. Un objeto de rareza roja tenía garantizada su utilidad una vez activado. Caronte no tenía intención de renunciar a ninguna posibilidad de solucionarlo. Pero ahora era el momento de partir. Hoy, él enviaría a Ana de vuelta al lugar al que pertenecía. Para Ana, la vida en el escondite había sido verdaderamente feliz, casi increíblemente feliz. Pero ella no quería permanecer para siempre bajo las alas de Caronte. Sus experiencias en la zona 1 le hicieron darse cuenta de lo débil que era en realidad. Incluso las veces que logró ayudar a Caronte, fue gracias a objetos adquiridos en ese mundo, no por su propia fuerza. Como mínimo quería obtener el poder para protegerlo. Y cuando llegara ese día, ella regresaría aquí y viviría junto con Caronte en el escondite. Hacer incursiones juntos. Vivir aventuras juntos. Jugar juntos. Leer juntos. Comer juntos. Ella no quería ser como un canario en una jaula. Ella quería estar a su lado como compañera. Así que, aunque la despedida le dolía muchísimo, tenía que marcharse. En cuanto a si volvería a encontrarse con Caronte algún día, no le preocupaba en absoluto. Nikes vivió muchísimo tiempo, el suficiente como para creer firmemente que algún día volvería a encontrarlo. Aunque esa confianza no tuviera fundamento real, si ella no lo creyera, jamás sería capaz de dar ese paso. En Cenicienta, los milagros y la magia acaban desapareciendo. Pero aún así, Cenicienta todavía tiene la posibilidad de regresar junto al príncipe. Ana creía en eso completamente. Caronte salió de la habitación. Desafortunadamente, esta vez no le quedó más remedio que usar el modo disfraz. De lo contrario, no podría entrar en el mundo de Nike. Cada vez se decía a sí mismo que la próxima vez iría completamente equipado, pero de alguna manera, cada vez terminaba haciendo incursiones de búsqueda de suministros. ¿Cuándo demonios iba a poder usar su equipamiento completo? Tengo muchísimas ganas de usar mi equipo de 6 piezas y mi munición dorada. Pero no pudo. Maldita sea. Cuando Caronte, suspirando, salió de la habitación junto con Ana, la sala de estar quedó repentinamente en silencio. En ese momento, a pesar de no estar conectada a ningún dispositivo electrónico, la pantalla de la Shitim Box se iluminó repentinamente. Secuencia de reinicio del sistema iniciada. Comprobando la integridad del hardware, daños críticos detectados.
Intentando cargar el sistema operativo. Arona. Error. Datos de personalidad parciales dañados. Intentando recuperar datos, faltan datos de personalidad. Error. Falló la recuperación. Entonces la pantalla volvió a quedarse en negro, como si nunca se hubiera encendido. Confirmando el modo actual. Modo seleccionado. Modo disfraz. Generando identidad legal. Generación completada. Identidad confirmada. Nombre del operador. Caronte. Identidad. Candidato a comandante. Objetivo de la misión. Ninguno. Recompensa. Ancla. Punto de extracción. Se desbloquea con el progreso de la exploración. Comienza la transferencia de conciencia. Cuando recuperó la conciencia, Caronte se encontró, de pie en una calle de la ciudad. La recompensa por esta misión era algo parecido a un clavo de madera gigantesco. Se desconocía por completo su efecto, pero tras su experiencia con la caja de mierda, tenía una idea aproximada. Tenía que ser otro objeto de rareza roja. Precisamente por eso, el modo disfraz era tan adictivo. Cada partida garantizaba una recompensa de nivel rojo. Naturalmente, continuaría luchando incansablemente por ello. Como era de esperar, entró prácticamente sin ningún equipo. Aparte de la moneda del río Estigia. Ese objeto no estaba clasificado como armadura, armas, chalecos tácticos o mochilas. Era un objeto vinculado y, por lo tanto, imposible de perder. Aparentemente, cualquier objeto con la propiedad de vinculado podía llevarse a cualquier mapa. Mientras tanto, los objetos que no poseían esa propiedad, como el reloj de bolsillo de oro y el espejo de la verdad, habían sido devueltos automáticamente al almacén, lo que le decepcionó un poco. La gente pasaba constantemente a su alrededor. La mayoría le dirigió miradas respetuosas o envidiosas, pero nadie se acercó a hablarle. A Caronte no le importaban las opiniones de los extraños. En cambio, miró a su lado. La chica de dos coletas plateadas permanecía allí en silencio con la mochila que él le había preparado, pareciendo una pequeña hada caída al mundo mortal. El único problema era, los zapatos de cristal que llevaba en los pies habían sido reemplazados a la fuerza por unos zapatos Mary Jane comunes y corrientes. Porque si llevaba los zapatos de cristal, Caronte no podría seleccionar el modo disfraz. Tuvo que abandonar los zapatos para entrar en el modo, y la explicación del sistema fue simple. Los zapatos eran demasiado llamativos e incumplían los requisitos del modo disfraz. Así que el sistema no tuvo piedad, ¿eh? Entrar al mundo de Nike implicaba su confiscación automática. ¿Eso era lo que significaba equipo exclusivo? Después de todo, técnicamente Ana no era una jugadora perteneciente a la Zona Cero. Reflejaba fielmente la historia de Cenicienta. Cuando regresó al mundo al que pertenecía, perdió su magia. Pero tanto Caronte como Ana ya se habían preparado mentalmente para ello. Y, sinceramente, puede que incluso sea algo bueno. Los tesoros atraen el desastre. Hasta que Ana no tuviera la fuerza suficiente para protegerse, era más seguro para ella no poseer algo como los zapatos de cristal. En ese momento, los zapatos de cristal reposaban tranquilamente dentro de la sala de colecciones del escondite, esperando el día en que regresara y volviera a usarlos. De vuelta a la realidad. Señor Caronte, ¿dónde es esto? Al observar su entorno, Ana apenas podía creer que realmente hubiera regresado al mundo humano. Pero casi de inmediato, la realidad la golpeó. Ella ya no tenía hogar. Sentía como si este mundo ya no tuviera un lugar para ella. Las lágrimas que había derramado por la muerte de sus padres hacía tiempo que se habían secado. Lo único que quedaba en su interior era confusión y un leve temor. Aunque deseaba convertirse en una Nike, antes de crecer, no tenía ni idea de lo que realmente podía hacer. El modo disfraz solo disfrazó a Caronte. La niña que estaba a su lado, técnicamente, no tenía ninguna identidad. Básicamente era una persona indocumentada que fue arrastrada allí junto con él. Aunque en este tipo de mundo, mientras fueras humano, podrías registrarte como ciudadano, incluso con orígenes poco claros. La humanidad simplemente tenía muy poca gente. Aún así, era demasiado pronto para pensar en eso. Primero, necesitaba determinar exactamente en qué punto de la línea de tiempo se encontraban. Media hora después, los dos se sentaron dentro de un pequeño restaurante y pidieron comida sencilla. Aunque se trataba de comida casera común y corriente, los precios eran notablemente más altos. Alrededor de un 30% más caros que la última vez que Caronte había venido a este mundo. No reaccionó mucho. La identidad que ostentaba en ese momento no era la adecuada para mostrar reacciones inusuales. Por supuesto que tenía dinero. Disguise Mode proporcionó ropa completa con billetera y documentos de identificación. Esta vez, su nombre era Ron.
Aunque seguía siendo él mismo, debido al incidente de la transmisión en vivo y al desarrollo de Liliways, tuvo que hacer desaparecer a Caronte. En el sistema de gobierno actual, los únicos que aún deberían reconocerlo eran unos pocos viejos conocidos. Esta foto fue extremadamente complicada. Con el peinado cambiado y la iluminación alterada, ni siquiera pudo reconocerse a sí mismo a primera vista. Al parecer, el sistema se había esforzado al máximo para garantizar que nadie pudiera identificarlo a partir de la foto, evitando así que el modo de disfraz se viera comprometido. Aunque, probablemente, me encontraría cara a cara mameluco el disfraz de todos modos, eso ya era suficiente. En ese momento, un viejo televisor en el pequeño restaurante estaba transmitiendo las noticias. Seguía siendo la típica propaganda gubernamental, pero convenientemente proporcionaba información útil sobre la fecha y la hora. Sharon y Anna comieron alimentos mucho más modestos que los que tenían en el escondite mientras analizaban la cronología actual. Habían transcurrido 5 años desde la formación del Escuadrón de la Diosa, y un mes desde la destrucción de la ciudad de Anna. Incluso con la actividad del Escuadrón de la Diosa, la fuerza general de la humanidad seguía siendo insuficiente para hacer frente a las interminables oleadas de raptures. El territorio continuaba deteriorándose, obligando a la humanidad a una retirada constante. El espacio habitable para los seres humanos se estaba reduciendo aún más. Pero en ese momento, Caronte se percató de un término mencionado en las noticias. Proyecto Arca. El Arca, algo que Nayuta también había mencionado antes, un refugio subterráneo construido para la humanidad. Porque para entonces, la humanidad ya había perdido la superficie por completo. Este era el futuro inevitable de este mundo. Con las habilidades actuales de Caronte, aún no sabía cómo revertirlo. Al igual que en la situación a la que se enfrentó el Escuadrón de la Diosa. Aunque podía destruir cualquier rapture a la vista con una fuerza abrumadora, ¿qué podía hacer un solo escuadrón contra un ejército interminable? La humanidad necesitaba sobrevivir. El proyecto Arca era prácticamente inevitable. Por supuesto, eso no significaba que Caronte no haría nada. La reina del rapto aún tenía que ser eliminada para que este mundo mejorara. Por ahora, sin embargo, su objetivo a corto plazo seguía siendo tratar a Liliways. Tras organizar la partida de Anna, regresaría y continuaría repitiendo las misiones de la Zona Cero. Aún quedaban 5 años. Este plazo le produjo un suspiro de alivio. Podría marcharse con relativa tranquilidad. No recabó información del dueño de la tienda ni intercambió saludos, porque ya sabía lo suficiente. El siguiente paso fue planificar el futuro de Anna. Enviarla a un orfanato era imposible. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Andrew era una opción, pero encontrarse con él ahora podría llevar a Liliways. Y ver a Liliways en este momento no era lo ideal. Deberías decirle: si te suicidas ahora, tu cuerpo se curará, pero el precio es que solo podrás quedarte conmigo después. Antes de obtener la panacea, no había podido conocerla en absoluto. Rosa. El mismo problema. Eso dejaba solo una opción. Profesor Abe. Aunque Karen le había causado problemas, Abe era inocente. No tenía ninguna relación cercana con Andrew ni con Liliways, y era una de las personas más vinculadas al proyecto Nike. De entre todos sus conocidos, Caronte solo podía contactar con ella. BTC, Cuarta Oficina Integral de Desarrollo Tecnológico. Situado en las afueras de la ciudad, se trataba de un departamento relativamente poco importante, a menudo considerado una oficina de jubilación en función del acceso restringido que tenía Sharon en ese momento. Ser trasladado aquí fue, en esencia, un exilio. Al parecer, la traición de Karen tampoco había quedado sin consecuencias para Abe. Ella había estado involucrada en el incidente de Liliways, pero no se percató del comportamiento anómalo de Karen. Esto fue considerado un grave fallo por sus superiores. Sin embargo, como no tuvo la culpa, solo fue degradada y puesta en observación. Por eso Ron podía reunirse con ella ahora. Ya no era profesora, así que no era necesario concertar una cita. BTS participó activamente en el desarrollo de Nike. Normalmente, los comandantes candidatos se pondrían en contacto con los investigadores de mayor rango de la primera oficina de desarrollo. Pero Abe, que ya no participaba en el proyecto, era alguien a quien ningún comandante solía acudir. Al menos para Abe, esta era la primera solicitud de reunión que recibía desde que la habían reasignado aquí. Últimamente, su sueño no había sido ni bueno ni malo. Sin la intensidad de la vida dedicada a la investigación, sus ojeras habían desaparecido, pero también su vitalidad. Decir que es un cadáver andante no sería una exageración. Le daba igual si Karen había traicionado a alguien. Ni siquiera eran amigas.
Pero verse envuelta en problemas por culpa de alguien a quien apenas conocía la había hecho desconfiar de todos los desconocidos. Incluso aquellos que intentaron reclutarla de nuevo fueron rechazados sin dudarlo. Para ella, todos eran potenciales traidores. Señora Abe, alguien ha venido a verla. La voz se escuchó por el intercomunicador, con un tono informal e indiferente. El portero claramente lo trataba como un trabajo sin mayor esfuerzo. «¿Oms? Alguien importante, el candidato a comandante Ron, y una niña pequeña». Interrogación de cierre, un enorme signo de interrogación apareció en la mente de Abe. ¿Un comandante? ¿Me buscas? ¿Estás bromeando? Dile que estoy ocupada. Lo siento, ya entraron. Ocúpese de ellos brevemente y dígales que se vayan, bostezó el portero. De todos modos, todo está en orden, así que es difícil negarse. Abe frunció el ceño. Este tipo, da igual. Los despediré rápidamente. Se sentó detrás de su escritorio, con la mirada perdida, mientras tomaba un sorbo de café. Toc, toc. Adelante. ¿Me estabas buscando? Caronte entró de la mano de Ana. Su uniforme era nuevo, llevaba la gorra ligeramente ladeada y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Cerró la puerta tras ellos. Luego se quitó el sombrero, revelando su verdadero rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte, profesor Abe? En ese instante, Abe se quedó paralizado a mitad del sorbo. Sus ojos, como los de un pez muerto, se abrieron violentamente. Sus pupilas se contrajeron bruscamente hasta quedar reducidas a su punto más pequeño. Instintivamente, miró hacia la cámara de vigilancia. Bien, no pudo capturar su rostro. Caronte notó su movimiento e inmediatamente lo comprendió. Tras un breve intercambio de saludos, Abe les arrojó un periódico y los echó. Pero en la esquina del periódico había una dirección y una hora. Ese sería su próximo lugar de encuentro. En el café de la esquina llamado Beans, era finales de noviembre. El viento frío ya había comenzado a azotar la tierra, afectando tanto a los raptores como a los humanos en distintos grados. Durante esta época del año, las personas exhaustas tal vez ya no podían disfrutar de frutas y verduras frescas, pero los granos de café se habían vuelto indispensables. Para muchos, el café era lo único que aún les brindaba un nivel de sensación de bienestar. En cuanto a los llamados estimulantes para mejorar el rendimiento, en una época en la que la población es extremadamente escasa, si me dices que quieres ganar dinero con algo que daña a la gente de esa manera, entonces mejor que te mueras. Esto no era una especie de América de la Tierra. Los gobiernos de aquí no lo toleraban. Vender estimulantes te convertía en un terrorista. A pesar de todo, los pequeños cafés seguían existiendo obstinadamente en los rincones del mundo. Y en muchos casos, también habían sustituido a los bares, convirtiéndose en lugares donde la gente se reunía en secreto. El estado de ánimo de Abe era sumamente complejo. Incluso ahora, su mente era como un mar abrasado. Por un instante, llegó a preguntarse si alguien le había operado el rostro a un hombre para engañarla, pero al instante siguiente descartó la idea. De las personas que conocían su conexión, solo quedaban unas pocas, quizás menos de 10. Y ninguno de ellos perdería el tiempo gastándole semejante broma. Así pues, las posibilidades se redujeron a tan solo 2 o 3 personas. Sobre todo cuando se calmó y combinó su comprensión del comportamiento pasado de aquel hombre, sus acciones y las consecuencias que había provocado, poco a poco comprendió por qué había ido a verla. Llamó a la puerta de la habitación privada y entró directamente, cerrándola tras de sí y aislándose del ruido del mundo exterior. La habitación estaba agradablemente cálida. Se quitó el sombrero y el abrigo, colgándolos en el perchero, dejando al descubierto un cuerpo que había permanecido oculto durante mucho tiempo bajo su bata de laboratorio. Una figura elegante que rara vez llamaba la atención de los demás. Profesor Abe, parece que en aquel entonces sí que estaba cegado, se oyó una voz familiar desde dentro. Ni siquiera me di cuenta de lo que debería haberme dado cuenta. Cállate. Ese tipo de comentarios crean malentendidos, dijo Abe, reprimiendo sus emociones y sentándose con expresión impasible, estirándose ligeramente, lo que solo hizo que su presencia se notara aún más. No dije nada malo. Si esa mujer no me hubiera engañado, habría descubierto la verdad hace mucho tiempo, y ninguno de esos sucesos posteriores habría ocurrido, dijo Sharon con una sonrisa. Más te vale que lo digas en serio, murmuró Abe, con los brazos cruzados, acentuando sus curvas con el movimiento. Antes no eras tan escurridiza. ¿Acaso pasaste 5 años juntándote con delincuentes? Y. Miró a la chica callada de cabello plateado que comía un sándwich a su lado. ¿Este es el resultado de los últimos años? No bromeas. ¿Sabes que no tengo hijos?, dijo Caronte, acariciándole la cabeza a la niña.
La encontré en las afueras de esa ciudad hace un mes. La única ciudad que encajaba en la cronología era la que había sido devastada recientemente por los raptures. Abe guardó silencio. Claramente, este no era un tema para bromas. Hablaremos de los detalles más tarde, dijo Sharon. Primero, permítanme presentarme. Ron. Candidato a comandante. Todavía no sé a qué unidad estoy asignado. ¿Hablas en serio? Preguntó Abe, analizando su expresión. Sabes que Lillyweiss te ha estado buscando durante 5 años. Lo sé. Es la naturaleza humana, respondió Caronte con calma. Pero debes entender que eso fue simplemente una forma de autocuración psicológica. En circunstancias normales, ninguna persona común y corriente podría sobrevivir a esa situación. Probablemente Lillyweiss simplemente no podía aceptar que estuvieras muerta, dijo Abe, desviando la mirada. Tengo curiosidad. ¿Cómo sobreviviste exactamente? No me digas que tienes algo que ver con raptures como esa mujer. Tu imaginación es impresionante. ¿No se supone que eres científico? ¿Quién dijo que los científicos no necesitan imaginación? Dijo Abe, apoyando la mejilla en la mano mientras removía el café sin beberlo. Bueno, no pareces una traidora. De lo contrario, habrías entregado a Lillyweiss en aquel entonces. La sala quedó en silencio. Aunque no habían sido cercanos en el pasado, al menos eran compatibles en la conversación. Hablo en serio, dijo Abe, apuntándole con la cuchara. Si estuvieras al mando del escuadrón de la diosa, sus resultados serían mucho mejores que ahora. ¿Te das cuenta? Debido a los fallos estratégicos, aunque han frenado la pérdida territorial de la humanidad, cada vez más gente empieza a preguntarse si el escuadrón de la diosa no es más que una puesta en escena orquestada por los altos mandos. Necesitan una victoria decisiva y aplastante para restaurar la moral de la humanidad. Entonces dije. Tu imaginación es demasiado fértil, respondió Caronte con una expresión ¿de qué estás hablando? ¿De verdad crees que con solo abrir la boca Lillyweiss desatará 10 veces su poder y aniquilará a todos los raptures? De acuerdo, suspiró Abe, sintiéndose un poco abrumado. Los dos continuaron hablando sin parar, aparentemente divagando, pero cualquiera, incluso un niño, podía entender el significado subyacente. Y la chica que estaba a su lado, Ana, había dejado de comer sus sándwiches hacía ya un minuto. Acababa de escuchar algo increíble. La comandante del escuadrón de la diosa que Lillyweiss había estado buscando, ¿era Caronte? Aunque esto ya era una especie de secreto a voces entre los fans del escuadrón de la diosa, dado que técnicamente la comandante no existía en los registros oficiales, la mayoría de la gente lo consideraba parte de la configuración del personaje de Lillyweiss. Para la mayoría de la gente, Lillyweiss era la comandante del escuadrón de las diosas. Si se tratara de una simple charla informal, Ana la habría ignorado por completo. Pero esta persona era una investigadora oficial de BTC. Aunque solo perteneciera a la cuarta división de desarrollo, seguía siendo una entidad gubernamental. Eso lo hizo altamente creíble. Aunque fuera una tontería, ¿qué sentido tendría mentirle? Ella ya confiaba plenamente en Caronte. Sus pupilas temblaron, sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y su expresión se congeló por completo, presa de la sorpresa. Se quedó sentada, completamente petrificada. Finalmente, Ana dejó la comida que tenía en las manos. Su corazón latía con fuerza, pero aún así intentó mantener la compostura. No, no podía avergonzar a sus padres. Tenía que preservar su imagen, su dignidad. Si antes simplemente se comportaba como una niña mimada delante de Caronte, ahora quería mostrarle su lado de dama. Pero ese pensamiento se desvaneció en 3 segundos. ¿Qué señora? En el escondido, ya la había visto en su estado más indigno. Ya sabía perfectamente qué clase de persona era. ¿Qué sentido tenía fingir ahora? ¡Guau, qué malo! Caronte era demasiado malo. Le había ocurrido algo parecido a... El ídolo legendario es en realidad el hermano mayor que me gusta. Lo único que quería era pellizcarse las mejillas para comprobar si estaba soñando. ¿Acaso despertaría de nuevo en la cama del escondite? ¿Qué estás haciendo? Al notar que se tocaba las mejillas, Caronte la agarró de la mano con impotencia. Está bien, compórtate. Te compraré algo rico después, ¿de acuerdo? No quiero comida. Ana lloró por dentro. ¿Acaso pensaba que solo le gustaba la comida? Si su peso era perfecto, ¿entiendes? Sharon Sensei, entonces usted en realidad es. Al final, no pudo contener su asombro y lo susurró. Caronte vaciló, intercambió una mirada extraña con Abe, luego le dio una palmadita en la cabeza a Ana sin decir palabra y le hizo un gesto silencioso de SHH. El ritmo cardíaco de Ana se aceleró repentinamente.
Un guiño, eso es trampa. Exteriormente, se cubrió la boca obedientemente con ambas manos y avanzando con vehemencia. Al segundo siguiente, lanzó una mirada decidida, como si prometiera llevarse ese secreto a la tumba. Maldito seas, una cosa es Lily Weiss, pero ahora incluso atacas a niñas pequeñas. Abe se cruzó de brazos, mirándolo como si fuera basura. ¿De qué tonterías estás hablando? Sharon sonriendo amargamente, alzando las manos. Este chico simplemente admira mucho al escuadrón de las diosas. Esa reacción ya es bastante leve, en fin, ya que estamos aquí. Su expresión se volvió seria. Abe, quiero que la cuides. Ana quedó paralizada. Quiso decir algo, pero su expresión se ensombreció rápidamente. Abe chasqueó la lengua inmediatamente. Me niego. Su tono era firme. Mi casa es básicamente una residencia de ancianos. Criar un hijo allí no es buena idea, además, por culpa de esa mujer, prácticamente no puedo mantenerme. No tengo tiempo para criar a un niño. Precisamente por eso vine a verte, dijo Caronte con seriedad. Así nadie la notará. Es inteligente, limpia y sabe cocinar. No será una molestia. ¿Sabe cocinar? Abe miró las dos coletas plateadas de Ana y su expresión ligeramente lastimera, luego suspiró profundamente. Por favor, Abe, esta es mi única petición, dijo Caronte con expresión suplicante. PFF, que voy a vomitar. Abe se dio la vuelta, cubriéndose la cara, claramente tratando de no reírse. En realidad, hay otra razón, continuó Sharon con seriedad. Tu tecnología no permanecerá oculta para siempre. Tarde o temprano se darán cuenta de que, sin ti, el desarrollo de la próxima generación, al estilo de los cuentos de hadas, no puede avanzar. Cuando eso suceda, tenerla contigo podría facilitarte la vida. ¿Lo entiendes, verdad? No esperaba que me conocieras tan bien, dijo Abe, mostrando finalmente una expresión de satisfacción. Caronte desvió la mirada. No podía admitir que se lo había inventado para convencerla. Pero no era del todo falso. Abe, un destacado investigador de BTS y figura con rango de profesor, era innegablemente talentoso. De acuerdo, pero dejaré una cosa clara. De todos modos, puedo criar a 10 hijos sin gastar mucho dinero, dijo Abe, mirando a Ana. Niña, dame una razón para adoptarte. Si solo vas a llorar, comportarte como un niño mimado, pedir caramelos o gritar por un poco de tierra, créeme, estarás en el orfanato más lejano en 24 horas. Y no me digas que te portas bien. No necesito una mascota. Caronte estaba a punto de hablar, pero Abe le dirigió una mirada, claramente seria. Se preocupó. Pero cuando miró a Ana, esa preocupación desapareció. Sus ojos habían cambiado. Estaban más decididos que nunca. Apretó los puños con fuerza, y sus dedos se pusieron blancos. He visto muchas cosas aterradoras, dijo en voz baja. Su voz era juvenil, pero firme. En su mente desfilaban imágenes de sus padres cayendo, de los Raptures atacando y de las escenas del Hotel Mobius. Quizás más aterrador de lo que puedas imaginar. Cosas que intentaron convertirme en parte de ellas, en algo repugnante. Pero también he visto gente como la luz. Gracias a esas personas, seres débiles como yo pudimos crecer e incluso llegar a ser como ellos algún día. Ahora estoy débil. No puedo hacer nada. Solo soy una carga. Pero creceré. Quiero convertirme en una de esas personas. Aunque solo sea un par de ojos que lo registran todo, quiero recordar esa luz. Quiero recordar a quienes brillan en la oscuridad. Quiero vivir. Quiero ser fuerte. Más fuerte que nadie. Quiero proteger a quienes una vez me protegieron, y a quienes son tan débiles como yo lo fui en su momento. Y diles, no tengan miedo. La luz está aquí mismo. Caronte se quedó congelado. No se esperaba que Ana dijera algo así. En ese momento, incluso su corazón se conmovió. Abe miró fijamente a Ana en silencio, y luego murmuró para sí misma. ¿De dónde sacó a este chico que es igual que él? Luego escupió levemente. Basta de hablar de ideales, chico. El mundo no te deja sobrevivir solo porque seas perseverante. Ana bajó ligeramente la cabeza, decepcionada. Pero Abe cambió de tono repentinamente. De acuerdo. Haré una excepción y veré qué método utiliza para volverte tan fuerte como dices. Ana volvió a alzar la vista, sobresaltada, y luego se giró hacia Caronte. Caronte no dijo nada. Él simplemente sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Aunque él sabía desde hacía tiempo que el momento de la despedida llegaría tarde o temprano, cuando finalmente llegó, Ana se encontró incapaz de moverse. Necesitaba un poco más de tiempo. Abe estaba de pie en la entrada del café, esperando a que Ana y Caronte se despidieran.
Conocía muy bien los métodos de Caronte, pero jamás imaginó que sus tácticas funcionarían con una niña tan pequeña. Si no hubiera podido ver que Caronte no tenía ninguna mala intención hacia Ana, ya habría llamado a la policía. Desde esta perspectiva, confía en el cuidado de Ana. Abe fue beneficioso en muchos sentidos. Desde el primer momento en que conoció a Ana, sintió una extraña afinidad con la niña. Era probable que se llevaran sorprendentemente bien. Aunque se trataba simplemente de la intuición de un científico, a veces, si los investigadores confiaban en la intuición, podrían ocurrir milagros. Sacó su teléfono, abrió el número que acababa de recibir, que tenía la etiqueta Ron, y comenzó a escribir un mensaje. Esto era algo que debía evitarse delante de Ana. Había asuntos que debían manejar los adultos. Los niños no debían involucrarse. Tras terminar rápidamente, pulsó enviar y finalmente dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Señora Abe. La voz de Ana provino de detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Ana de pie allí, con el aspecto de un espíritu que se había adentrado en el mundo humano. Ahora que estaba fuera de la penumbra del café, Abe finalmente se centró por completo en su apariencia y se dio cuenta de algo. Esta niña podría convertirse en una belleza de talla mundial capaz de conmover a naciones enteras. ¿Ya terminaste de despedirte?, preguntó Abe con naturalidad. No fue un adiós, corrigió Ana con seriedad. Es solo una separación temporal. Ella no continuó, pero Abe ya había entendido lo que quería decir. Algo así como: volveré corriendo cuando sea mayor. G. Intenta pasar primero a Lillywhite. Aunque la esperanza de vida de Lillywhite era un problema, e incluso Caronte había sobrevivido de alguna manera, tal vez no fuera imposible. Abe decidió no pensar demasiado en el futuro. Como espectadora, tenía un asiento en primera fila. Ella realmente quería ver qué clase de milagro volvería a obrar este hombre. Caronte no salió del café. Si lo hubiera hecho, Ana sin duda se habría negado a marcharse obedientemente, y si seguía mirando hacia atrás, él podría no ser capaz de evitar seguirla, pero eso no sería bueno para ella. Durante todo el día, Ana no mencionó en ningún momento la posibilidad de convertirse en una Nike, porque no quería que Abe se sintiera como un simple escalón. Era una buena niña. Convertirse en Nike era algo para el futuro. Ella misma se encargaría de cumplir con los requisitos. La segunda tanda de unidades tipo hadas ya se había planificado tras la primera, pero el diseño, los materiales y los aspectos técnicos aún requerían tiempo. Especialmente después del fallo catastrófico de la Unidad 1. Por eso Abe quería informar a Caronte de un asunto crucial: la muerte de la Unidad tipo Hada 1, nombre en clave la Bella Durmiente. Caronte estaba sentado solo en la habitación privada. El café que tenía delante hacía rato que se había enfriado, sin haberlo tocado. Buscó en internet la Bella Durmiente, pero no encontró nada. Toda la información había sido sellada. Ni siquiera quedaban fragmentos. La creación de la Unidad 1 había sido una auténtica tragedia. Los altos mandos querían una Nike perfecta y obediente con todo el potencial de Lillywhite, así que llevaron todo al extremo. Incluso la cuestión de la vida útil se había tenido en cuenta como parte del objetivo del diseño. Un cuerpo que pudiera sobrevivir indefinidamente mediante la sustitución continua. Pero esta obsesión por la longevidad y el poder excedió los límites del cuerpo humano. En pocas palabras, el recipiente era demasiado pequeño. El cuerpo no pudo soportar tal poder y longevidad abrumadores, y explotó. Antes de su destrucción, Sleeping Beauty aún logró dejar tras de sí datos cruciales. A partir de la Unidad 2, los diseños redujeron la potencia bruta a cambio de una mayor estabilidad a largo plazo. La longevidad pasó a ser más importante que la fuerza. La gente solo conocía a Lillywhite como la primera unidad. El verdadero primero había quedado sepultado en la historia. El gobierno no necesitaba un fracaso que desalentara a futuros candidatos. Aparte del escuadrón de la diosa y Andrew, Abe era uno de los pocos que conocían la verdad. Como la Bella Durmiente, cumplió con su papel: establecer el límite absoluto del poder. ¿Pero qué pasa con Rose? La niña que nació por culpa de Lillywhite y que murió por su culpa. Se habían borrado todos los rastros de su existencia. Partida de nacimiento, datos escolares, apartamento, propiedades, todo. Así era como funcionaba el gobierno. Caronte rió amargamente. Sin Rose, Lillywhite quizás nunca habría regresado con vida del ascensor orbital. Y sin embargo comprendió por qué había que hacerlo. Pero comprender no significaba aceptar. De no ser por Caronte, Rosa habría permanecido enterrada en una tumba desconocida. Al final del mensaje de Abe había una dirección. Ya era territorio del rapto. Probablemente Abe quería que él la visitara, pero ella no tenía ni idea de lo que Caronte aún podía hacer. Para llegar a ese lugar, su situación actual dificultaba las cosas.
Como comandante en formación, no podía marcharse libremente. Necesitaba ser desplegado en una misión. Pero eso también le indicó un camino a seguir. Quizás este candidato a comandante había estado esperando precisamente para este propósito. No te preocupes, Rose. Caronte se ajustó la gorra, y su mirada se agudizó. No te dejaré sola allí. Te llevaré a un lugar más seguro. Sacó una moneda de plata y la arrojó sin pensar. La moneda del río Estigia tendría aquí su primer uso real. Se puso de pie, revisó su teléfono y miró sus mensajes. Parece que, se acabaron las vacaciones. ¿Así que este es el lugar? Caronte observó la base militar que tenía delante. Detrás de él, el camión de transporte acababa de marcharse. Delante se extendió el campo de entrenamiento de una unidad especial de combate cuerpo a cuerpo. El alto mando ya había decidido que este pelotón pronto sería desplegado en el frente, por lo que este era el mejor momento para unirse. La razón por la que Caronte eligió esta unidad era sencilla. Si bien varios pelotones pasarían cerca de la tumba de Rose, este era el que tenía la fecha de partida más temprana. A partir de ese momento, operaría dentro de este escuadrón como observador. Su principal responsabilidad era registrar cualquier cambio en los cuerpos de los Nike durante el combate e informarlo a los militares. Aparte de eso, tenía libertad para actuar como quisiera. Ni siquiera el oficial al mando tenía autoridad sobre él. Era inevitable. Incluso con la conveniente identidad de un candidato a comandante, no podía simplemente tomar el mando. El comandante actual claramente tenía contactos y había invertido mucho esfuerzo en asegurar el puesto. Si Sharon irrumpía repentinamente gracias a la influencia de Abe, llamaría la atención. Y si Andrew estuviera entre los que prestaban atención, las cosas se pondrían problemáticas. Así que aceptó el papel de observador. Así que eres el becario de BTC al que han metido aquí. En el momento en que Caronte certificó su inscripción y entró en el campamento, una voz escéptica lo llamó. ¿Te golpeas la cabeza o algo así? Al darse la vuelta, Caronte vio a un hombre algo corpulento, de unos 30 años, que lo examinaba de pies a cabeza. ¿De qué estás hablando exactamente? Los labios de Caronte se crisparon ligeramente. ¿De verdad este tipo está diciendo metido a la fuerza en público? Aunque sea cierto, no deberías decirlo. Ah, cierto, perdón, el subteniente Ron, ¿verdad? El hombre se acercó cordialmente y le estrechó la mano. Barnes. Teniente. Un placer, teniente. Caronte avanzó cortésmente, con modales impecables. El departamento de intendencia me pidió que entregara algunos suministros temporales. Mientras hablaba, Caronte sacó una caja de madera de su bolsa y la abrió discretamente. Dentro había 2 plátanos. Quizás un poco demasiado madura, pero aún así fruta fresca. Los ojos de Barnes se abrieron de par en par al instante. Su respiración se aceleró. La sonrisa finca en su rostro se volvió inmediatamente mucho más genuina. Entonces dale las gracias a los intendentes de mi parte. Bien, teniente Ron, venga conmigo. Barnes le dio una palmadita en el hombro a Caronte, abrazó la caja como si fuera un tesoro y lo condujo más adentro de la base. En aquella época, la fruta fresca era un artículo de lujo. Era impensable que los intendentes la repartieran así como así. En el mejor de los casos, distribuirían chips de plátano liofilizados o sustitutos alimenticios sintéticos. Lo que significaba que esos plátanos eran obviamente un soborno. Originalmente, Barnes había planeado hacerle la vida imposible a Sharon, pero como el chico entendía perfectamente cómo funcionaban las cosas, ya no era necesario. Además, un observador tenía un rango muy inferior al de un comandante. Caronte podía conseguir todos los plátanos que quisiera. Si rebuscaba con ahínco, reunir unos 10 en una hora no era difícil. La verdad es que los plátanos eran de las cosas más comunes que encontraba. Poco después, Barnes lo condujo al campo de entrenamiento. Incluso antes de entrar, Caronte pudo oír el crujido de las espadas al chocar. Así pues, la unidad especial de combate cuerpo a cuerpo era, en realidad, un cuerpo a cuerpo puro. Desde que escuchó el nombre del escuadrón, Sharon estaba rebosante de emoción. Tras experimentar la adrenalina de destrozar la cabeza de un jefe con ataques cuerpo a cuerpo, quería perfeccionar aún más su técnica. Hasta ahora, su manejo de la espada había sido básicamente una improvisación caótica sin ninguna técnica real. En realidad, Lily Weiss también luchaba de forma similar, pero ella resolvía los problemas únicamente mediante un poder abrumador. Caronte no podía hacer eso. Si su técnica hubiera mejorado, tal vez ni siquiera habría necesitado que Anna activara los zapatos de cristal para derrotar al director de orquesta. Mientras pensaba, Barnes aplaudió ruidosamente. Todos, alto. Reúnanse.
Aunque su voz no era particularmente fuerte, las órdenes de un comandante eran absolutas. Los Nikes, que se encontraban dispersos por todo el recinto, entrenando, practicando boxeo, realizando ejercicios de carrera, se detuvieron de inmediato y se reunieron frente a los dos hombres. Desde fuera parecía bullicioso, pero en realidad solo eran 10 en total. Eso sorprendió a Caronte. Sus uniformes compartían un estilo similar. Equipo de combate negro y rojo diseñado para la movilidad, combinado con armadura adecuada para el combate cuerpo a cuerpo. Barnes había mencionado anteriormente que estos Nikes se especializaban en el combate cuerpo a cuerpo. Si bien técnicamente eran modelos de producción en masa, sus capacidades de combate superaban las de las unidades de producción en masa convencionales. Por supuesto, aún no podían compararse con los modelos de cuento de hadas. Por supuesto que no. Los materiales en sí mismos estaban en un nivel completamente diferente. Ejem. Este de aquí es el subteniente Ron. Partirá con nosotros mañana, pero no se preocupen, no los acompañará al campo de batalla. Bien, preséntense. Hola, teniente Ron. La primera en dar un paso al frente fue una mujer sonriente, con el pelo hasta la cintura y una voz suave. No encajaba del todo con la imagen de una soldado de combate cuerpo a cuerpo. Soy Rose, capitana de la Unidad Especial de Combate Cuerpo a Cuerpo. Espero con interés trabajar con ustedes. Soy Ron. Igualmente. Caronte optó por la sencillez. Claramente, no era el momento adecuado para una conversación más profunda. Luego, su mirada se dirigió a la siguiente persona, Escarlata. A diferencia de Rose, esta Nike llevaba el pelo recogido por practicidad en combate. Su tono era frío y tajante, lo que la hacía parecer difícil de abordar. Vaya. ¡Qué frío! Disculpe, teniente, dijo Rose con suavidad, colocándose ligeramente delante de Scarlett. Mi hermana menor dedica toda su energía al combate. Es en el campo de batalla donde realmente brilla. Así que eran hermanas. Caronte lo comprendió rápidamente. Es probable que estos dos fueran los miembros de élite del equipo. En comparación con ellos, los demás Nikes especializados en combate cuerpo a cuerpo parecían algo desorientados. No débiles, sino inseguros sobre su futuro, simplemente dejándose llevar día tras día. Rose y Scarlett eran diferentes. Ambos tenían una clara determinación en sus ojos. Después de que los 10 se presentaran, Barnes los despidió. Bueno, entonces, ponte cómodo. Le dio una palmadita en el hombro a Caronte una vez más antes de apresurarse hacia el cuartel general con la preciada caja en sus brazos. A Caronte no le importaba lo que hiciera Barnes. En cambio, caminó directamente hacia Scarlett y Rose, que estaban juntas en el campo de entrenamiento. Disculpe. Su repentina aparición pilló desprevenidas a ambas hermanas. Vaya, ¿qué podemos hacer por usted, teniente? Preguntó Rose primero. Disculpe que la moleste tan bruscamente, señorita Rose, pero en realidad vine a hablar con ella. Caronte miró a Rosa antes de fijar su mirada en Escarlata. Señorita Scarlett, sé que es una petición descabellada, pero ¿estaría dispuesta a enseñarme a usar la espada? En un instante, el aire en todo el campo de entrenamiento se congeló por completo. ¿Qué acabas de decir? La expresión de Rose se congeló. Por mucho que lo pensara, jamás se habría imaginado esta situación. ¿Un humano normal quería aprender esgrima? ¿Y de un Nike, nada menos? Me niego. Antes de que Rose pudiera siquiera pensar en cómo responder, Scarlett ya había contestado fríamente. No sé qué tipo de pensamientos te llevaron a buscar la esgrima, pero si se trata solo de una fascinación superficial o un intento de llamar la atención, entonces no tiene sentido. Aunque Rose seguía intentando hacerle señas a su hermana con la mirada, Scarlett no mostró ninguna intención de ceder. Dada tu condición, te convendría más aprender a manejar armas de fuego correctamente. Sería mucho más eficaz. Esa ya era la versión educada. Las armas de fuego eran capaces de reducir rápidamente la brecha en la capacidad de combate. Disparar también requería entrenamiento, pero en comparación con las armas cuerpo a cuerpo, las armas de fuego eran mucho más fáciles de aprender. Scarlett volvió a mirar las manos de Caronte. Manos suaves. Sin callosidades. Manos ablandadas por la comodidad. Ella negó con la cabeza. Lo siento. Si de verdad quieres aprender, busca a otra persona. Mi espada no es para ti. Lo siento, Scarlett es muy directa. No lo hace con mala intención. Rose intervino apresuradamente para calmar los ánimos, manteniendo el mismo tono amable. Pero si de verdad le interesa, quizás podría primero observar nuestro entrenamiento. Sin embargo, desde la perspectiva de Caronte, la actitud educada de Rosa fue el verdadero rechazo.
Lo que en realidad quería decir era simple. Una vez que veas nuestro entrenamiento, probablemente renunciarás a aprender a usar la espada. Los cuerpos de los Nike eran naturalmente mucho más fuertes que los de los humanos. Sus métodos de entrenamiento eran algo que la gente común apenas podía soportar. Además, su agotación era principalmente mental. Dado que esta unidad estaba compuesta enteramente por Nikes mejorados y producidos en masa, mientras el núcleo y el cerebro sobrevivieron, incluso la destrucción del cuerpo no se consideró un daño grave. Los humanos simplemente no podían seguirles el ritmo. Está bien. Lo entiendo. Ante la actitud cálida pero distante de Rose, Caronte solo sintió un poco de arrepentimiento. Sin embargo, si Scarlett se negaba, él tenía otros métodos. Tras la batalla contra el director de orquesta, se dio cuenta de que necesitaba mejorar urgentemente sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Armas de fuego de largo alcance. Combate cuerpo a cuerpo para muertes instantáneas. Necesitaba ambas cosas si quería proteger a la gente que le rodeaba. El despliegue de mañana ya está aquí, ¿y tú sigues entrenando hoy? Caronte cambió de tema con naturalidad. Si de verdad quieres que Scarlett te enseñe esgrima, no deberías dejar que oiga eso. Rose muy dulcemente y levantó un dedo. Porque la espada, es nuestra vida. Su primer contacto con la unidad de combate cuerpo a cuerpo Nikes había terminado. Caronte siempre había creído en adaptarse a cualquier lugar al que fuera. Desde que se unió a este equipo, su intención era entablar buenas relaciones con ellos. En cuanto a ese comandante gordo, tratar con él fue mucho más fácil que tratar con los Nikes. El resto del escuadrón también era bastante simple. La mayoría carecía de ambiciones particulares. Poseían todas las características de los Nikes producidos en masa. Incluso llamarlos oficinistas con uniforme militar no sonaría descabellado. Matar a Raptures era solo trabajo. Aparte de eso, eran personas corrientes. A Caronte le resultaba fácil llevarse bien con chicas como esas. El verdadero problema eran Rose y Scarlett. A pesar del carácter afable de Rose, Sharon pronto se dio cuenta de que probablemente era la más difícil de tratar. En comparación con ella, Scarlett era en realidad mucho más sencilla. No es más fácil, pero sí más sencillo. Con Scarlett, al menos había una dirección clara. Si de verdad quería acercarse a ella, probablemente tendría que sufrir para conseguirlo. Pero a Caronte no le importó. Era codicioso. En su opinión, una vez que alguien se convertía en su compañero, haría todo lo posible por mantenerlo con vida. Considéralo como pago por haberlo acompañado a la tumba de Rose. Dejó de darle tantas vueltas al asunto. Las comidas se comían bocado a bocado. Los caminos se recorrían paso a paso. Comenzaría primero con las chicas más pequeñas. 3 p.m. Scarlett entró en el campo de entrenamiento, preparándose para otra sesión de combate con su hermana mayor. En cuanto a aquel humano demasiado confiado de antes, probablemente ahora andaba cerca del teniente Barnes. Da igual. A ella no le importaba. Pero cuando llegó al rincón conocido y comenzó a preparar su querida espada antes de entrenar, notó que su hermana miraba fijamente hacia otra sección del campo con una expresión compleja. Hermana, ¿por qué no te has preparado todavía? Preguntó Scarlett con indiferencia, blandiendo su espada antes de apoyarla a su espalda. Esta vez borraré mi derrota anterior. Ven, pelea conmigo. Guay, Scarlett, no seas tan impaciente. Rose parpadeó juguetonamente. Tras pensarlo, me di cuenta de que ese hombre podría tener razón. Dado que nos desplegamos mañana, tal vez descansar el resto del día sería más efectivo. La sonrisa que le dedicó a Scarlett era cálida como la luz del sol primaveral, completamente diferente de la cortesía algo rígida que le había mostrado a Sharon. Observar cómo entrenan los demás también podría ayudarte. ¿Qué vas a? Scarlett entrecerró los ojos con recelo, pero instintivamente siguió la mirada de su hermana hacia el lado opuesto del campo de entrenamiento. Y allí, ella vio algo increíble. Junto a uno de los Nikes que luchaban cuerpo a cuerpo, Caronte blandía una pesada espada de hierro en perfecta sincronía con el Nike que tenía a su lado. Una espada de hierro. No es una espada de entrenamiento de madera. Nikes podía manejar ese tipo de peso sin problemas, pero era humano. Y sin embargo, ¿en realidad estaba siguiendo los movimientos de un Nike? La unidad de combate cuerpo a cuerpo estaba especializada en aplastar la armadura de los Raptures, por lo que, naturalmente, sus armas tenían que ser grandes y pesadas. ¿Pero un ser humano? ¿En serio? Bajo la atenta mirada de los dos ases del equipo, Caronte continuó adaptándose al peso de la hoja. La razón por la que podía levantar la espada era en realidad muy simple. Él lo había equipado. Mecánica del juego, chico. Eso no significaba que pudiera manejarlo sin esfuerzo.
El sistema solo garantizaba que podría conservarlo. Cada golpe seguía consumiendo mucha energía. Cuanto más grande y pesada era el arma, menos veces podía blandirla. Pero mientras pudiera equiparlo, podría usarlo al menos una vez, incluso si al segundo siguiente lo dejaba exhausto y desplomándose. Había otro factor importante. Su resistencia se regeneraba con una rapidez asombrosa. Siempre que hiciera una breve pausa para descansar, se volvería a llenar por completo. La mecánica del juego es la misma que antes. Su resistencia no era infinita. Pero, en términos de velocidad de recuperación, nadie podía compararse. Caronte suspiró interiormente con admiración. Como cabía esperar de una unidad especializada en combate cuerpo a cuerpo. Venir aquí fue, sin duda, la decisión correcta. Por mucho que entrenara, jamás llegaría a ser como Liliwace, capaz de partir los cielos en dos con pura fuerza bruta. Pero el manejo de la espada. Esa era una ventaja real en el combate cuerpo a cuerpo. Una importante. En ese momento, estaba poniendo a prueba los límites de su mecanismo de recuperación de resistencia, tratando de determinar el ritmo exacto en el que la recuperación de resistencia era igual al consumo de resistencia. Un ritmo que le permitiera atacar continuamente sin parar. Quizás las palabras de Rose realmente habían calado hondo en Scarlett, o tal vez simplemente se había interesado un poco en una escena que nunca antes había presenciado. En cualquier caso, las hermanas Scarlett y Rose, empuñando sus espadas, observaban en silencio cómo Caronte blandía la espada de hierro una y otra vez. Su postura y sus movimientos eran defectuosos. No, incluso ahora, su técnica aún no podía considerarse correcta. El mayor problema era su ritmo. Al principio, tenía que detenerse a descansar cada pocos golpes, y la duración de cada pausa variaba. Pero más adelante, su sincronización se fue estabilizando gradualmente. Aunque su velocidad de ataque seguía siendo menor que la de ellos, comenzaba a mantener un ritmo constante. 3 horas después, Caronte ya había alcanzado el punto en el que podía mantener un ritmo constante mientras se balanceaba. Apenas parecía alguien que hubiera empuñado una espada por primera vez ese mismo día. Completamente absorto en su entrenamiento, Caronte nunca se percató de que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado atentamente por dos maestros del combate cuerpo a cuerpo. Esa noche, tumbada en su literatura en el dormitorio, Scarlett se dio cuenta de que no podía dormir. En parte, se debía a que mañana era el día de la operación. Que este escuadrón experimental de combate cuerpo a cuerpo pudiera convertirse en una fuerza comparable al escuadrón diosa dependería por completo de los resultados de mañana. El destino y el futuro de su unidad Nike dependían de esta misión. En cuanto a ese tal Rom, ya verían cuántos días aguantaba. Desde luego, ella no tenía ninguna intención de confiar tan fácilmente en un desconocido. «Pequeña Scarlett, ¿sigues despierta?», preguntó su hermana con voz suave desde la literata de abajo. «Nos vamos mañana, ¿sabes? Si no te acuestas temprano, la operación no saldrá bien. Perder». Scarlett se dio la vuelta. El silencio volvió a llenar la habitación. «Hermana mayor», dijo Scarlett de repente. «¿Eh? ¿Qué pasa?». Rose levantó ligeramente la cabeza con los ojos cerrados. «Si aún estás nervioso, ¿quieres venir a dormir con tu hermana?». «Me niego». Scarlett respondió casi al instante. «Podríamos ir a entrenar en el campo de prácticas hasta mañana». «Ah, ¿qué habrá sido de la pequeña Scarlett que siempre estuvo a mi lado?». «Tu hermana mayor está desconsolada». «Olvídalo». «Duerme». Aparentemente derrotada por las payasadas de su hermana, Scarlett profirió esas palabras antes de volver a quedarse callada. Tras reírse suavemente un par de veces, Rose también cerró los ojos plácidamente, saboreando esta última noche de calma. «¿Eh? Espera». Rose abrió los ojos de repente. ¿No estaba Scarlett a punto de decir algo antes? Pero escuchando con atención, la respiración de la letra superior ya se había vuelto constante y uniforme. «Olvídalo. Será la próxima vez». Dentro del camión de transporte que se dirigía a la zona de la misión, reinaba el silencio. Para 10 Nikes, el espacio interior era más que suficiente. Todo el equipo ya había sido revisado y preparado para el combate en cualquier momento. Scarlett permanecía inmóvil, mirando fijamente al frente como una estatua de piedra de un guerrero. A su lado, Rose se mostraba comparativamente más animada. Su mirada se detuvo en Scarlett por un momento antes de desviarse hacia otro rincón del vehículo de transporte. «Teniente, ¿hay algo que no entiendo?», preguntó con una suave sonrisa. «Adelante». Solo entonces Caronte apartó la vista del teléfono y miró a Rosa con una leve expresión de confusión. En ese momento, a excepción de Scarlett, casi todos los Nikes de combate cuerpo a cuerpo lo miraron.
Algunos ojos mostraban curiosidad, otros amistad, pero la mayoría aún conservaba cautela. Se supone que debes acompañar al comandante, ¿no? Entonces, ¿por qué viajas con nosotros? Preguntó Rose. Este no es lugar para personal de retaguardia como tú. Su pregunta era perfecta. Iba directa al grano. Todo el personal de logística viajaba en los vehículos traseros. Que una persona vulnerable corriera el riesgo de viajar con ellos no tenía ningún sentido. Ahí es donde te equivocas. Caronte guardó su teléfono y habló con rectitud. Soy un observador. Tengo que vigilar vuestros cuerpos en todo momento. Si surge algún problema durante el combate, debo informarlo inmediatamente. De lo contrario, no enviaremos repuestos. ¿Entendido? Pero la batalla ni siquiera ha comenzado todavía, interrumpió de repente otro Nick experto en combate cuerpo a cuerpo. Ella era la que parecía más amigable con él. Al fin y al cabo, ayer le había dado a Caronte algunos consejos de forma casual, y luego terminó practicando con él el manejo de la espada durante 3 horas. Por cierto, esta vez ella también estaba sentada más cerca de él, aunque todavía a 2 o 3 asientos de distancia. Ay, por favor. ¿De verdad no lo entiendes? Caronte dejó escapar un profundo suspiro. En primer lugar, chicas, sois fuertes. Si de verdad nos topamos con raptures, mis posibilidades de sobrevivir son obviamente mucho mayores si me quedo con vosotras que si voy en la parte de atrás del camión. Ella asintió, aparentemente aceptando esa lógica. En segundo lugar, aunque seas Nikes, no hay ninguna ley que impida que los humanos entablen buenas relaciones con los Nikes, ¿verdad? Como observador, llevarme bien contigo me beneficia tanto en público como en privado. Rose entrecerró ligeramente los ojos. ¿En privado? ¿Así que esa es tu verdadera razón para querer aprender esgrima? Preguntó Scarlett de repente. Esta vez, sin embargo, su mirada fue lo suficientemente penetrante como para atravesarlo por completo. No. Eso es aparte. Caronte negó con la cabeza, alzando el puño cerrado. La determinación se reflejó en sus ojos. Por ciertas razones, quiero volverme más fuerte. Y dadas mis circunstancias actuales, aprender esgrima es prácticamente mi única opción. Algo cambió en la expresión de Scarlett. Sus ojos permanecieron fijos en él durante varios segundos antes de que finalmente los cerrara de nuevo, como si aceptara la respuesta por el momento. Bien. Todos entendieron una cosa. Si Caronte hubiera respondido sí, a partir de ese momento ya no existiría ninguna posibilidad de una relación de igualdad entre él y el escuadrón de combate cuerpo a cuerpo. Sobre todo no con Scarlett. Y hay una razón más, añadió Caronte de repente. Aunque es un poco vulgar, así que quizás no debería hacer el ridículo. No puedes parar a la mitad, bromeó Rose. De todas formas no estamos haciendo nada, así que ¿por qué no nos lo dices? Dado que la propia capitana había hablado, los demás Nickes también miraron a Caronte con curiosidad, deseosos de oír qué tonterías iba a decir. De acuerdo, pero después de que lo diga, considéralo una tontería y olvídalo, ¿vale? Caronte enderezó su postura con aire de rectitud, irradiando prácticamente un espíritu heroico. ¿De acuerdo? Rose parpadeó, claramente sin esperar que alguien le hablara así. Bueno, básicamente. Caronte tosió levemente. Comparado con pasar medio día atrapado al lado de un tipo gordo y sudoroso, obviamente prefiero viajar en un camión lleno de chicas con un aroma delicioso. Solo el paisaje ya es razón suficiente para elegir esto. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, todo el camión volvió a quedar en silencio. Incluso el Nick más amigable se movió instintivamente un asiento más lejos. Scarlett y Rose tenían expresiones completamente diferentes. Rose parecía a la vez divertida y sin palabras, mientras que Scarlett parecía a punto de estallar. Si Rose no le hubiera presionado la mano, probablemente se habría levantado y habría empezado a decirle a Sharon unas palabras cariñosas de inmediato. Oigan, oigan. Sé que todos tienen opiniones, protestó Caronte indignado, pero no pueden ignorar los hechos objetivos. Además, ni siquiera estoy intentando hacer nada. ¿Acaso apreciar la belleza es un delito? Bueno, no. Llegados a este punto, Rose ya no tenía respuesta. Lo único que podía hacer era calmar el espíritu guerrero de su hermana menor. Sin embargo, una extraña sensación afloró silenciosamente en su corazón. Porque desde que se convirtieron en Nickes, nadie les había vuelto a hablar así. Rose era, sin duda, el pilar fundamental de este equipo. Gracias al último comentario de Sharon, la atmósfera previamente tensa dentro del vehículo de transporte se calmó rápidamente. Al fin y al cabo, los Nickes son Nickes. Ya no son humanos.
Desde el momento en que se convirtió en Nikes, solo existen para la batalla. Las emociones humanas son innecesarias en el campo de batalla. Una vez que se dieron cuenta de esto, las chicas, que deberían haber estado en la plenitud de su juventud, guardaron silencio. Teniente, dijo Rose, notando claramente el cambio de ambiente y cambiando rápidamente de tema. ¿Sabes algo sobre la alcaldesa Lily Weiss? La mirada de Caronte cambió sutilmente. Buena pregunta. Nadie entendía a Lily Weiss mejor que él. Podía hablar durante horas sobre lo increíble que era ella, como si contara una larga historia. Pero ahora ya no era el Caronte original, sino el novato Ron, así que tenía que comportarse como correspondía. Claro que lo sé. Es la gran diosa de la victoria, dijo Caronte con expresión de admiración. He oído que puede destruir un rascacielos de un solo puñetazo. ¿Eh? ¿Eh? Todos los Nikes se congelaron. Rose y Scarlett intercambiaron miradas. Te equivocas, corrigió Rose. La alcaldesa Lily Weiss siempre lucha con una daga llamada Netherblade. Sí. Es increíble. Con esa daga aparentemente ordinaria, puede lanzar más de 50 golpes en un instante, dijo Nike con entusiasmo. Ni siquiera los raptures de clase tirano pueden resistir su poder. Yo también vi esa grabación, incluso Lady Dorothy y Lady Caperucita Roja solo pudieron mirar desde un lado, lo siento, no debí haber dicho tonterías. Está bien. Es cierto. Aunque los Nikes de tipo prototipo son fuertes, Lady Lily Weiss sigue siendo irreemplazable. Yo, solo quería aprender esgrima después de ver el arma de Lady Lily Weiss. Aunque no puedo desatar un aura de espada de 40 metros de largo con mi espada como Lady Lily Weiss con su espada del inframundo. El ambiente dentro del vehículo se animó en cuanto se mencionó a Lily Weiss. Todos comenzaron a hablar con pasión sobre su fortaleza y confiabilidad. Caronte escuchó en silencio. ¿Una daga? Cuando él instaló el equipo de grabación, ella ya tenía esa daga. Así que, desde su primera aparición pública, ya la estaba usando. No hay problema. Sonrió suavemente. Así que todavía lo usa. La propiedad de indestructible es realmente conveniente, pero aún así, ¿no hay ningún arma de reemplazo? El nombre, sin embargo, Netherblade. Bueno, está bien. De todos modos, no se rompe. En la zona cero, esa daga inicial no tenía ningún poder de ataque especial. Su única característica era su absoluta durabilidad. Todo lo demás dependía enteramente del usuario. Rose, ahora visiblemente más relajada, irritante. Sí, es increíblemente bella e increíblemente poderosa. ¿Sabe, teniente? Nuestra unidad de combate cuerpo a cuerpo se creó gracias a Lady Lily Weiss. Debido a sus acciones, el gobierno central no pudo abandonar el combate cuerpo a cuerpo, así que siguieron su ejemplo y produjeron en masa Nikes como nosotros, que nos especializamos en el combate cuerpo a cuerpo. Rose sonrió y suspiró, pero su mirada se dirigió rápidamente a su hermana menor. Scarlett había permanecido en silencio todo el tiempo. Scarlett, ¿estás nerviosa? Preguntó Rose. Imposible. Simplemente estoy meditando, respondió Scarlett con frialdad. Ya he completado 10 batallas simuladas contra Raptures. 10 victorias. Rose sonrió. Entonces dejémoslo así. Incluso la mayor Lily Weiss-sama se sintió nerviosa al principio. Caronte permaneció en silencio. Ese ejemplo fue problemático. Porque él había estado allí. La primera batalla de Lily Weiss. Un instante estaba a su lado, al siguiente salió disparada hacia adelante como una bala de cañón. Cientos de metros desaparecieron al instante. Entonces, el Rapture Gula de clase tirano se convirtió en polvo. Si eso era nervioso, ¿cómo era entonces la calma? Caronte se tragó sus pensamientos. Tuvo que guardar silencio. Teniente. Si estás nerviosa, no te preocupes. Te protegeremos, dijo Rose con dulzura. Scarlett añadió con firmeza. Dejen a Raptures en nuestras manos. No permitiré que hagan daño a ningún ser humano. Durante el entrenamiento, pueden hacer comentarios un poco sarcásticos, pero en el campo de batalla, los humanos son aliados y asumirán la responsabilidad de protegerlos. Caronte suspiró para sus adentros. De acuerdo. Que piensen lo que quieran. Pero, necesito corregir algo, señoras. Caronte tosió levemente, atrayendo la atención de todos los que iban en el carruaje. No me subestimes. Ya me he enfrentado a raptos antes. Eso era cierto. Así que compartiré lo que sé sobre su comportamiento y sus debilidades. No me miren así. Sé que sus manuales probablemente lo cubren, pero a menos que los enfrenten directamente, no comprenderán realmente cómo son. ¿De verdad? Rose sonrió radiante. Entonces, por favor, enséñanos. Scarlett suspiró levemente. Su hermana era demasiado confiada.
Todos asumieron que solo estaba presumiendo. Hasta que empezó a hablar de verdad. Su conocimiento sobre el rapto, aunque databa de hacía 5 años, era absurdamente detallado. No solo coincidía con todos los datos oficiales, sino que también incluía patrones de comportamiento y hábitos de combate que no se encontraban en los manuales. Por primera vez, los Nikes, expertos en combate cuerpo a cuerpo, comenzaron a escuchar seriamente a Caronte.